Sí, Doc, se puede ver. Sí Ok, se ve, Doc. ok, muy bien. Entonces vamos a iniciar. Psicopatología de la percepción. Eso es lo que vamos a... Bien, bueno, en relación a la percepción, ya es algo que cuando seguramente han revisado lo que es aspectos de neurología o de neurofisiologías, se ha revisado un poco lo que es la percepción, ¿no? Es un proceso constructivo e interpretativo de las sensaciones que nos producen los datos sensoriales. Esta información externa o interna es a través de algunos órganos especializados, se recaba esos estímulos externos o internos y son asimilados y se hacen conscientes, ¿no? en la persona, ¿no? Más o menos. Se trata de un proceso psicológico que precisa el objeto externo o interno, ese es el estímulo, los sentidos que los captan y el sujeto que lo interpreta según sus juicios, creencias y conceptos. Hay, digamos, 5 órganos de los sentidos relacionados que son los más típicos o característicos, pero también hay otros órganos de los sentidos que vamos a ver, ¿no? Que no son tan, digamos, eh, tan llamativos y de repente de tanta alerta, porque estos estímulos, estímulos sensoriales a través de los sentidos son los que somos conscientes, los otros muchas veces, otros sentidos los trabajamos de forma inconsciente, lo que vamos a revisar brevemente, ¿no? Por ejemplo, esos son algunos órganos de los sentidos, ¿no? La vista, el oído, el equilibrio, el tacto, el gusto y el olfato. El equilibrio es algo que no necesariamente estamos conscientes del mismo, pero que sí este, está presente, ¿no? Y contribuye pues a determinadas funciones neuronales y del sistema nervioso central. Por ejemplo, la vista, el estímulo es la luz a través de unos fotorreceptores. Este estímulo físico y químico es captado a través de los fotorreceptores, ¿no? De los conos y bastones y de repente es convertido, en verdad, es convertido a un estímulo neuronal que transmite la señal. El oído, el estímulo son ondas de presión acústica y mecanorreceptores y las células ciliadas en la cóclea. El equilibrio, movimientos de la cabeza, son los estímulos, los mecanorreceptores, las células ciliadas de los canales semicirculares, ¿no? Como ve, siempre hay un estímulo, ¿no? Que es este estímulo y es captado por algunos receptores, ¿no? Igual, a nivel del tacto también, mecánicos, estímulos mecánicos, térmicos, dolorosos, y a través de las neuronas del ganglio de la raíz dorsal van a pasar al sistema nervioso central para ser conscientes, ¿no? El gusto y el olfato también tienen un estímulo químico y los quimiorreceptores en papilas gustativas y en las neuronas sensoriales olfativas. Esto ya lo revisado, eso pasa normalmente, ¿no? Componentes, ¿no? O sea, la percepción es una función mental que comienza con la interacción entre el sujeto y el medio a través de los sentidos. El concepto de percepción describe la conciencia de los objetos, tanto externos como internos, que llegan a ella a través de estimulación de los órganos de los sentidos, los receptores que hemos revisado. El punto de partida del hecho de percibir es la sensación. Tenemos la sensación de un estímulo. Ese estímulo es real y el que va, digamos, del cual se va a partir esta sensación, ¿no? Esta percepción de percepción que vamos a revisar, ¿no? Que el estímulo, el contacto con el estímulo externo ocurre a través de unas células especializadas denominadas receptores sensoriales. Dichas células están programadas para la detección y procesamiento de un tipo de estímulo, como lo hemos revisado, la vista, el gusto, el tacto, ¿no? El olfato, ¿no? Como hemos revisado, ¿no? Muy bien. Perdón, ese es el auditivo y donde también tiene que ver el equilibrio, ¿no? Hay otros estímulos, por ejemplo, el estiramiento de un músculo o el estiramiento de un tendón también es un estímulo, ¿no? Pero esto normalmente nosotros no percatamos ello, no somos conscientes de eso, pero el estar sentado también, vamos a decir, por ejemplo, también ocasiona hacer estímulos, pero es tan automática esa, que no estamos prestos y atentos a todos los estímulos.
pero sí hay diferentes otros órganos, por ejemplo, el tálamo, hipotálamo, que procesan información no consciente, pero que es necesaria para mantener el equilibrio de información que llega al sistema nervioso central. Y, por ejemplo, el cerebelo, el oído medio, que tiene que ver con el equilibrio, son los que van ante esta captación de estos estímulos, van a dar unas respuestas, justamente que van a ser integradas para la adecuada adaptabilidad de la persona a los estímulos o lo que está sucediendo a su alrededor o interiormente, ¿no? Alteraciones de la percepción. Debemos distinguir previamente, ¿no? Las alteraciones que proceden de un fallo orgánico, tanto los órganos sensoriales, serían las discapacidades sensoriales, por ejemplo, la ceguera, ¿no? En los tiempos de la primera ola, segunda ola del COVID, pues se hizo muy conocido, pues la pérdida de la olfacción y del gusto, ¿no? Pues, seguramente por algunas alteraciones en estos receptores, ¿no? Fue un proceso que no era único del COVID, sino que ya se describía pues en algunas otras infecciones, ¿no? Pero se daba, ¿no? Entonces, pero aquí puede haber un daño en los órganos sensoriales, entonces es una discapacidad. Como también puede haber en las áreas cerebrales por lesiones anatómicas, las agnosias, ¿no? Y el segundo grupo son las alteraciones funcionales o sin causa orgánica aparente. Principales alteraciones de la percepción. Aquí vamos a distinguir distorsiones perceptivas, o sea, cuando las distorsiones cuantitativas hablamos de disestesias, hiperestesias o hipoestesias. Cuando las distorsiones perceptivas son cualitativas, hablamos de sinestesia, de realización, supuesto reconocimiento, metamorfosis. Caracteres anormales de la percepción, pues hablamos de trastornos de la vivencia del tiempo, el fallo perceptivo. Y engaños sensoriales, nos referimos a las ilusiones, imágenes eidéticas, imagen parásita y alucinaciones. Esto vamos a revisar. Distorsiones perceptivas cuantitativas, ¿no? En este caso, por ejemplo, hablamos de las disestesias, alteración de la sensibilidad y como consecuencia produce una percepción molesta o dolorosa. Esas son las sensaciones a nivel tacto de dolor, ¿no? O sea, hormigueo, ¿no? Son esas sensaciones, las disestesias. Hiperestesias, sensación exagerada en cuanto a intensidad. Se presentan trastornos neuroiformes, depresivos, maníacos, tóxicos. Menor estímulo está ocasionando pues una sensibilidad exagerada. Hiperestesia, por ejemplo, el dolor, ¿no? Hipoestesia, estado de percepción de estímulos con menor intensidad, aparece en depresión, ansiedad, estrés, estados conversivos e esquizofrenia. O sea, sí, parece que el umbral para ser sensible o para el dolor es menor, ¿no? La persona parece no sentir dolor, ¿no? En esos estados de trance, son síndromes conversivos, tipo conversivos, se va a producir esto, ¿no? Distorsiones perceptivas cualitativas, ¿no? Siguiendo con las distorsiones perceptivas. Sinestesia, un estímulo desencadena una percepción de un órgano sensorial al que no corresponde. Por ejemplo, se describen algunos pacientes, ¿no? Que describen ver una voz, oír un color. La más común es audición coloreada, visoacústicas. Se puede dar en el consumo de drogas, es algo muy frecuente, ¿no? Un cuadro de alucinaciones, de alteración de la percepción. Desrealización hace referencia a la pérdida del sentimiento de realidad o la sensación de extrañeza ante un entorno conocido. A veces en cuadros de ansiedad, cuadros depresivos se presentan esto, ¿no? También en algunos fenómenos tipo esquizofrenia también pueden darse, ¿no? Entonces, la desrealización referencia a la pérdida del sentimiento de realidad o la sensación de extrañeza de un entorno conocido. En este caso, por ejemplo, en la desrealización, a veces se describe también despersonalización, con una extrañeza o de repente en relación a uno mismo, ¿no? O sea, no me siento yo, no soy yo mismo, ¿no? Algo extraño sucede en mí. No soy yo, algo me pasa, ¿no? Despersonalización. Supuesto reconocimiento. Se refiere a los fenómenos jamás visto y déjà vu, ya visto. Experiencias percibidas como ya vividas o no experimentadas, ¿no? Se relaciona a despersonalización y desrealización puede estar presente en personas normales, no necesariamente patológicas, ¿no? Por ejemplo, experiencias percibidas como ya vividas. O sea, esto como que ya lo he vivido, es un déjà vu, ¿no? O algo que siempre he vivido, no, esto no, primera vez que me pasa, pero de repente pues, tiene, por ejemplo, siempre viaja por ese lugar para ir al trabajo y dice, y lo niega, ¿no? Nunca he venido por ese lugar, pero sin embargo sabemos que es su ruta, ¿no? Entonces, ese es el jamás visto, jamás visto, y el déjà vu es que en una experiencia
como nueva, la toma como antigua, como percibido ya conocido, ¿no? La metamorfopsia se refiere a las alteraciones que tiene que ver con la forma o el tamaño del estímulo percibido. Aparecen en poblaciones normales, en condiciones de fatiga, transición vigilia-sueño. Esto también puede suceder en fatiga, también se ve esta metamorfopsia, también puede verse en alteraciones neurológicas. Estos síntomas no es que hacen un diagnóstico como tal, sino que se van a presentar en alguna frecuencia en algunas patologías. La metamorfosia, si bien es cierto, los problemas de fatiga o transición de sueño-vigilia pueden producir una serie de alteraciones en el estado de conciencia o en la percepción de los estímulos, como estamos revisando. Sí, por ejemplo, el momento de dormirse, el momento de despertarse, en condiciones de fatiga, cuando la persona hace ayunos prolongados o de repente está sometida a estrés y una serie de situaciones en las que inclusive no se ha alimentado bien, está deshidratada, puede condicionar todo ello, ¿no? Metamorfosia, ¿no? Entonces hay estos cuadros de condiciones de fatiga, ¿no? De repente de ayuno o de una situación conflictiva difícil que esté pasando a la persona, está en shock, puede tener, que vamos a estar en estado de shock, puede tener alteración de la percepción, del pensamiento y otras más. En las ilusiones, el estímulo real es percibido de forma distinta. En las ilusiones sí hay un estímulo, pero este es percibido de manera alterada, ¿no? Las ilusiones afectivas están relacionadas al miedo, los sombras o fantasmas que aparecen en la oscuridad. Las ilusiones fantásticas aparecen como resultado de la unión de la fantasía y un estímulo real poco estructurado. Frecuente en niños al ver figuras en las nubes, caras en manchas de la pared. Por ejemplo, en la noche, estás caminando en la oscuridad y a veces te parece ver sombras o cosas, tienes sensaciones, percepciones. Eso se acompaña con el miedo, los temores que uno puede tener, inclusive de repente con historias que se ha contado, Entonces, se puede dar, es fácil que se den las ilusiones, ¿no? Perdón. A ver, ilusiones. Imagen parásita. En la imagen parásita aparecen tras la exposición prolongada a un estímulo que sigue siendo percibido en el espacio exterior una vez que el estímulo real es cesado. Por ejemplo, estamos escuchando una canción por buen tiempo, deja de seguir sonando la canción, ya no se escucha, sin embargo nos parece todavía seguirlo oyendo, ¿no? A pesar de que el estímulo ya no está presente, es una imagen parásita. Vemos eso se ve en algunas, no son trucos, sino experiencias que hay. Por ejemplo, uno ve una imagen, un rostro y por buen tiempo y después deja de verlo o sea, se quita el estímulo, entonces, pero ve en otro lado y le parece estar viendo la imagen. Sí. La imagen parásita puede aparecer en estados de agotamiento físico, bastante frecuente, en situaciones de alta carga emocional y en trastornos obsesivos. Imagen parásita, ¿no? Imágenes eidéticas. Tiene después de imagen parásita las eidéticas, ¿no? Percepción por lo general visual auditiva de estímulos que no están presentes en dicho, o sea, no es algo que no hay ningún estímulo, o sea, hoy día de hoy no se ha presentado nada, ni un estímulo visual auditivo al respecto, pero sin embargo, pero ha sido percibido con anterioridad en el tiempo, de repente, tiempo atrás, una semana, 2 semanas, un año, un tiempo atrás escuchaba pues la voz de mi padre, la voz de mi madre, algún familiar que ya está conmigo, y me parece escucharlo, ¿no? Igual, ¿no? O sea, presentes en personalidades infantiles o cuestionables o en fenómenos paranormales. Paranormales cuando no tiene mayor explicación, pues son imágenes idénticas. Pero en este caso las idénticas son eventos pasados, sucedidos con anterioridad, no recientes. No es una imagen parásita, es una imagen idéntica. Lo que mencionaba con el duelo, ¿no? Por ejemplo, me parece ver a un familiar que ha fallecido y me parece haberlo visto cerca de la reunión, se nos acercó, a lo lejos lo vimos, oímos su sombra, sentimos su presencia, cosas así, ¿no?
imágenes eidéticas. Las alucinaciones. Ya, esta es otra alteración en la percepción, son las más llamativas, digamos, por las características que tiene. Se presentan vamos a ver, algunas patologías como la esquizofrenia, pero no son las únicas. Son percepciones cuando no existe un estímulo real. Una de las características de las alucinaciones es que no existe un estímulo real. No es como la ilusión, que sí hay. No es como la imagen parásita, que sí hay un estímulo, está un tiempo y después se va. Y no es como la eidética en que sí hay un estímulo, aunque sea pasado, ¿no? Acá no hay un estímulo real. La psicopatología actual establece 3 criterios necesarios para considerar un fenómeno como alucinatorio. Tener una experiencia de percepción subjetiva en ausencia de un estímulo externo, que la experiencia se sostenía con una convicción absoluta de realidad, al ser vivida igual que la percepción real correspondiente. Sí, el paciente dice, sí, he visto a mi hermano que está acá. Pero tu hermano está en Europa. No, ha venido, me ha visto. He hablado con él, he conversado con él. Lo he visto, está ahí. Ha salido, me ha dicho que ya regresa, pero me ha dicho que me tranquilice, que él va a ver los asuntos de la casa, de la familia. Está convencido, ¿no? Que aparezca de forma inesperada, involuntaria y sin control por parte del sujeto que la experimenta. Inesperada, involuntaria y sin control por parte del sujeto que la experimenta. Pero el sujeto está convencido de la... Si hay duda del convencimiento, de repente no cumple el criterio de alucinación. ¿Ya? Si hay un estímulo que está distorsionado, tampoco cumple el criterio de alucinación. Entonces, son unos criterios para determinar si un fenómeno perceptivo es que califica como alucinación. En este caso, hay diferentes clasificaciones de las alucinaciones. En este caso, tipo de alucinaciones por las causas de aparición. Pueden ser fisiológicas, ambientales y orgánicas. Por ejemplo, de causas fisiológicas, ¿cuáles tenemos? Casi siempre visuales y tienen relación con la transición entre el sueño y la vigilia. Decíamos que la transición entre el sueño y la vigilia en el estado de conciencia está alterado y puede haber, justamente se van a dar estos fenómenos. Se da de poblaciones sanas y pueden ser alucinaciones. Por ejemplo, las alucinaciones sinagógicas aparecen justo antes de dormirse y las sinapómpicas aparecen al despertarse. Ese tipo de alucinaciones no son indicativos de patología. Alguno puede tenerla. Sí, doctor, cuando estoy por dormirme, me parece ver a mi mamá y mi mamá está fallecido o mi mamá está lejos, no está conmigo. Yo la veo, inclusive me habla, me dice que me duerma, que esté tranquilo. O sea, ese es un tipo de alucinación cuando va a dormirse, es sinagógica. Al despertar, me parece escuchar ruidos a mi espalda o al cuarto contiguo, pero no hay nada. Reviso, nadie, ¿no? Me parece ver un animal, o me parece ver un perro, o escuchar un ruido como si alguien estuviera cocinando o haciendo algo, no hay nada. Entonces están relacionadas en transición del sueño-vigilia, son inagógicas o inapómpicas. Causas fisiológicas extremas, ¿no? Situaciones fisiológicas extremas como hipotermia, hipertermia, privación de alimentos en sueños, pueden provocar aparición de experiencias alucinatorias tanto auditivas como visuales. No es indicativo de patología, no podemos decir si tiene ese tipo de alucinaciones, vamos a decir que tiene una esquizofrenia, ¿no? Para hacer esquizofrenia tiene que tener alucinaciones, alteración del pensamiento seguramente, eh, muchas de ellas, claro que sí, y un tiempo, unas características de enfermedad. Esas son alucinaciones fisiológicas, ambientales. Se han descrito alucinaciones en estado de privación sensorial y de aislamiento extremo, también en situaciones de duelo. Son las ambientales. ¿Se me escucha bien, chicos? Sí, doctor, sí se lo escucho bien. No estoy por mi casa, estoy por el Callao, así que estoy con internet celular. Bien, entonces alucinaciones ambientales, fisiológicas ambientales y las orgánicas, causas orgánicas. Dicho eso de paso, por ejemplo, si una persona tiene alteración en la conducta, eso vamos a ir adelantándolo, alteración en la conducta, alucinaciones, alteración de pensamiento, o incoherencias, no necesariamente es sinónimo de esquizofrenia, ¿no? O trastorno mental, ¿no? Puede tener un cuadro orgánico que esté expresándose y manifestándose con manifestaciones neuropsiquiátricas. De eso vamos a hablar mucho
en el desarrollo del curso, porque es importante. Por ejemplo, el síndrome psicótico es algo que se presenta en muchas patologías. Una de las que se presenta es la esquizofrenia, pero se puede presentar en los delirios, por eso, infecciones, traumatismos, ¿no? Accidentes cerebrovasculares, N causas. ¿Ya? Eso vamos a irlo revisando. Entonces, causas orgánicas que producen alucinaciones. Descritas enfermedades somáticas que afectan a órganos sensoriales y solamente suelen ser alucinaciones elementales, simples, de tipo visual o auditiva, como ruidos, zumbidos, luces, resplandores. Son algo, no es algo de repente muy elaborado, son sencillas, simples. Las alucinaciones olfativas en presencia de tumores cerebrales con el lóbulo temporal basal. Sí, por ejemplo, algunas patologías, o sea, por ejemplo, las alucinaciones olfativas no son muy comunes, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay términos, no lo he descrito ahí, pero por ejemplo, parece, entra el paciente y dice, huele a rosas, huele a flores, ¿no? Y nadie percibe ello, ¿no? Sí, sí, oye, un aroma, o de repente huele a podrido, huele mal, ¿no? Se llama cacosmia, ¿no? Tiene un término particular, cacosmia, ¿no? Pero hay cosas así repugnantes o fétidas, o sea, putrefacción malograda, ¿no? Pero no es típico de esquizofrenia, ¿no? Es más típico de cuadros orgánicos. Inclusive, las mismas alucinaciones visuales no son tan típicas de esquizofrenia, son más típicas de cuadros orgánicos, de patologías orgánicas, por ejemplo, de repente cuadros de epilepsia, ¿no? Las auras pueden dar de eso, o cuadros de tumorales, infecciones, ¿no? En las psicosis tóxicas, ¿no? También se puede presentar las orgánicas. Cuando no existe una pérdida total del contacto con la realidad, por ejemplo, el paciente puede tener alucinaciones, pero de repente, sí, doctor, yo he tenido algunos pacientes, por ejemplo, ya mayores de edad, están en relación con un deterioro cognitivo, pero justamente en algunas áreas, en las áreas sensoriales se expresa. El señor tendría más o menos, tendría cerca de más de 70 años, ¿no? Pero decía, doctor, yo tengo una serpiente, aparece una serpiente en mi casa, ¿no? Yo nada más la percibo, nadie más. Yo estoy convencido de que eso está mal, porque no debe ser real, pero sí aparece y me asusta. Es ah, cuando no existe una pérdida total de contacto con la realidad, hablamos de alucinosis y no de alucinación. Es un término, es un tipo de alucinación, pero que le llaman alucinosis, ¿no? Algunos psicopatólogos, ¿no? Para distinguirla de la alucinación, ¿no? Es una alucinosis, ¿no? Cuando no hay una pérdida, o sea, no cumple los criterios de alucinaciones completas, ¿no? Que está un convencimiento total y sabe que esa cosa no es real, ¿no? Cuando no existe una pérdida de contacto con la realidad, se lo identifica como algo anormal, pero que está presente ahí y no sabe cómo evitarlo, hablamos de alucinosis. Ahora vamos a hablar de las alucinaciones, pero por los órganos sensoriales, como tales. Las de tipo alucinaciones por la sensorial involucrada, ¿no? Creo que es una foto del Quijote, dibujo el Quijote, creo, ¿no? Parece que sí. Alucinaciones auditivas, ¿no? Las auditivas pueden ser, esas son las más, las que más se ha investigado, desarrollado, descrito, ¿no? Pueden ser no verbales y verbales. De las no verbales, pueden ser de tipo simple, como ruidos, por ejemplo, golpes, sonidos, o sea, ese es sencillo, ¿no? O complejas, si hay ruido de ambulancia, una música, ¿no? Entonces, alucinación no verbal compleja. Simple, ¿no? O sea, esas son las no verbales. Y las verbales pueden ser simples también, murmullos, interjecciones, una palabra aislada, no, ya, esa palabra, ¿no? O sea, verbales, una voz, ¿vale? Pero simples, ¿no? O de tipo compleja, las verbales mismas pueden ser complejas, desde frases hasta conversaciones entre diversas voces. La más típica de esquizofrenia son las alucinaciones auditivas, verbales y complejas. Esas son las más características en esquizofrenia y son casi típicas de esquizofrenia. Pueden ser voces insultantes, imperativas, que provocan bastante malestar, que ordenan hacer cosas, comandatorias, se le llaman así, egodistónicas, porque aturden al paciente, el profundo malestar. Este tipo son las más frecuentes en psicosis, especialmente en la esquizofrenia, ¿no? Las alucinaciones verbales complejas. Las visuales pueden ser de tipo elemental, como chispas, luces o fotopsias,
fisiológicas o complejas como visión de figuras, objetos, personas o escenas. Puede ser en movimiento, caleidoscópicas, microscópicas o macroscópicas. Las visuales, por ejemplo, algunas típicas como las liliputienses, en este caso, términos aquí, liliputienses, hombrecillos o animales pequeños, pueden estar presentes en la psicosis, ¿no? Son más característicos de los estados confusionales agudos, o sea, de los delirios, con disminución del nivel de conciencia, como el delirio, y en intoxicaciones por drogas alucinógenas. En el delirium aparecen las zoopsias, alucinaciones de animales. A veces estas liliputienses o delirios de animales, las zoopsias, están frecuentes en las abstinencias, sobre todo abstinencias por alcohol, también por otras. Cuando la persona solo tiene alucinaciones, en este caso visuales, hablamos más que es un componente orgánico. Puede ser una esquizofrenia, habría que corroborar la historia clínica, pero mayormente va por un componente orgánico. Decimos que hay una lesión neuronal, un tumoral, un cuadro infeccioso, drogas, otra cosa así, no necesariamente esquizofrenia. Alucinaciones táctiles, ¿no? Se le conoce como ápticas, ¿no? Sensaciones cutáneas que pueden percibirse dentro y fuera del cuerpo. Pueden ser epidérmicas, cuando la sensación aparece en la superficie de la piel, como un hormigueo, picores de frío o calor. Hipodérmicas, por debajo de la piel, percibe sensaciones de parásitos, insectos que han traspasado la piel y corren su cuerpo. Se confunden con alucinaciones sinestésicas o se encuentran asociadas. Ahora vamos a revisar las sinestésicas. Esas son las táctiles, ¿no? Por ejemplo, aquí me acuerdo un paciente, el paciente que tuve hace tiempo atrás, cuando estaba en la residencia, la especialización, era un paciente que decía que, el paciente que tenía un cuadro obsesivo, ¿no? El cuadro obsesivo compulsivo era el de que se contaminaba la piel, se contaminaba la piel justamente y tenían que lavarse las manos frecuentemente, ¿no? O sea, tenías obsesiones de contaminación y la conducta compulsiva era lavarse. Pero analizando y viendo el caso del paciente, el paciente decía sí, que se ensuciaba, pero él tenía una alteración del pensamiento, no, también de la percepción, pero sobre todo del pensamiento en el que él decía, o mejor, se expresaba con una alteración de la, de la percepción, porque él decía pues, que su piel se contaminaba y sentía que a veces los microbios ingresaban por su piel, ¿no? Tenía esa sensación. Y que ahí ahí se estaba produciendo una infección y podía morirse, tenía que tomar antibióticos, tenía que tratarse, tenía que limpiarse, todo eso, ¿no? Pero él tenía una alteración del pensamiento que hacía el distingo de si era un trastorno obsesivo compulsivo puro o otro tipo de alteración del pensamiento como esquizofrenia, porque él decía, pues, ¿no? dentro del análisis que decía por qué tenía esas sensaciones, él tenía explicaciones. Y la explicación que había sacado es que debajo de su piel él carecía de según el concepto de él, carecía de un detergente natural que todos tenemos y por lo tanto las bacterias podían ingresar fácilmente a su organismo. Lo cual no se da, pues, ¿no? La piel como tal es una barrera, pero no tenemos ninguna sustancia que funcione como un detergente o jabón natural. Pero él decía eso, ¿no? Entonces él tenía una alteración del pensamiento, que eso vamos a revisar después, que pudiera acompañar. No está aislado. El paciente esquizofrénico tiene alucinaciones y también tiene alteración del pensamiento. No es que solo tenga alucinaciones, ¿no? Acompañado de lo otro, ¿no? Esos son tipos de sinestésicas. Se denomina viscerales o somáticas, ¿no? Sensaciones experimentadas en el cuerpo que no provienen del sentido del tacto. Sensaciones como estar vacío, hueco, disecado, ser de piedra. Frecuentes en esquizofrenia suelen acompañarse de creencias delirantes. Cuando son creencias delirantes hablamos de alteración del pensamiento, ¿no? Básicamente existen dos tipos de sinestésica, alucinaciones sinestésicas. Las propioceptivas tienen que ver con la posición del cuerpo y el estado físico con el que se encuentra. ¿Ya? Esas son las propioceptivas. Y las viceroceptivas, con el contenido del cuerpo y las sensaciones de los órganos concretos. Esas eran las sinestésicas. Y esas son las sinestésicas o motrices. Experimentan sensaciones de que alguien o algo los empuja, los desplaza o incluso los tira al suelo. Por el contrario, una fuerza exterior los deja moverse. Son
sensaciones de manipulación de miembros del cuerpo o que les obligan a decir palabras en contra de su voluntad, que mueven la boca, manipulado físicamente. Son sensaciones que tienen. Esto va acompañado también de ideas que tiene el paciente. Cuando hablamos de que uno no tiene el control de sus actos, inclusive me dicen qué cosas tengo que hacer o decir, o qué cosas tengo que pensar o decir o hablar, ahí estamos ante una alteración del pensamiento, ¿no? No es un pensamiento normal, una alteración del pensamiento, y ese tiene que ver con, en algunos textos se llama enajenación del pensamiento, cuando uno pierde el control de lo que piensa y lo que dice, cuando son manipulados. Y eso se acompaña de esas alucinaciones sinestésicas donde maneja la voluntad, la conducta o hasta la forma de que habla, ¿no? O qué palabras que dice. Bueno, las olfativas y gustativas, los sujetos perciben olores o sabores que no corresponden a estímulos reales o a los estímulos presentes. Comida que se debe a veneno o gasolina, y pueden aparecer en los trastornos delirantes y en las depresiones psicóticas y suelen acompañarse de una interpretación delirante congruente. O sea, cuando dice puede acompañarse de una interpretación de delirio o un delirio entendido como alteración del pensamiento o delusiones. Eso vamos a revisarlo. Cuando uno tiene una alteración del pensamiento y la asume como realidad o verdad, tiene, va desarrollando lo que es una delusión, una alteración del pensamiento, un fuera de sí, está fuera de la realidad. Por ejemplo, si yo digo que yo soy el demonio reencarnado, cuando digo que yo soy, qué sé yo soy la resurrección pues de Pachacute, pero estoy convencido de eso, convencido de eso, estoy en una delusión, ¿no? Cuando digo que tengo todo el poder, yo puedo adivinar el futuro, lo que va a pasar en el mañana, yo tengo ese poder de clarividencia porque se ha otorgado un don divino, qué sé yo, estoy en una alucinación, creo. Ahora, cuando con eso, sabiendo que es falso, manipulo a otras personas, es otra cosa, no es una delusión, no es una alteración del pensamiento, sino es un psicópata que está engañando a otro, víctima. Diferente. Como un fenómeno aislado, aparece con cierta frecuencia en los estados confusionales, en las crisis epilépticas, en ciertos tumores cerebrales. Aislados, ¿no? Cuando acompañan otros. Por eso decía, las alucinaciones tipo olfativas y gustativas más están en relación con una serie de trastornos orgánicos, neurológicos de fondo. No es tan típica de cuadros psicóticos tipo esquizofrenia. Bien. Tenemos maratones de psicopatología. Vamos a revisar lo que es la atención. ¿Se me puede escuchar? Sí, doctor. Bien, se aprecia también la lámina, ¿no? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, vamos a definir algunas definiciones y conceptos. El término psicofisiológico que implica bueno, ¿qué es la atención? Término fisiológico que implica la capacidad del cerebro de focalizar, seleccionar e integrar la información. Función psicológica que implica la capacidad de seleccionar y mantener los contenidos de la conciencia. Orientación de nuestra actividad psíquica hacia algo que se experimenta, permitiendo así vivenciar las situaciones, ¿no? Más definiciones: estado de neurocognitivo cerebral de preparación que precede a la percepción y la acción, mecanismo neuronal que regula y focaliza el organismo, seleccionando y organizando la percepción y permitiendo que un estímulo pueda dar lugar a un impacto, proceso neural electroquímico. Ribot en el 1881 mencionaba la atención consiste en un estado intelectual exclusivo o predominante, con adaptación espontánea o artificial del individuo. En 1898 menciona James, la atención es el acto de nuestra mente que consiste en tomar posesión de forma vívida y clara de uno de entre todos los posibles pensamientos, objetos u otros disponibles en nuestro entorno de manera simultánea. Sigue las definiciones en 1911, 1950. Jasper, la atención es la condición de la claridad de la conciencia. Ponti en el 57. Bleuler en el 67 dice, la atención es la manifestación de la afectividad, donde se fortalecen las impresiones o ideas que despiertan interés y inhiben todas las demás. Acá hay un compendio de las digamos, definiciones de atención.
Y para que se den, así como en la percepción, tenemos que tener, por ejemplo, para poder tener una percepción adecuada, tenemos que tener los órganos de los sentidos, las vías neuronales y las cortezas o áreas cerebrales, digamos, en buen funcionamiento para poder captar todo eso. También en la atención se requieren ciertas funcionalidades, ¿no? Entonces hay sistemas corticales, sistemas córticos subcorticales y corticales que tienen que estar presentes, tienen que estar funcionando adecuadamente. Cualquier alteración de estas, cualquier noxa, cualquier daño, injuria a nivel del sistema nervioso central, por ejemplo, una encefalopatía, ¿no? Un tumor, una neoplasia, una infección, una intoxicación por una sustancia, va a producir alteraciones de la funcionalidad en diferentes áreas cerebrales. Entonces, eso es importante. Entonces, ¿qué causa una alteración de la conducta, alteración, por ejemplo, en este caso de la atención? Puede ser sujeta a un trastorno psiquiátrico, ¿no? Pero también a un trastorno orgánico, funcional, alguna intoxicación, algún daño, a un proceso sistémico, por ejemplo, una encefalopatía, ¿no? También, o sea, te va a dar una alteración de conciencia y otra serie de síntomas mayores, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a entender por atención, ¿no? Entendemos por atención la habilidad que pone el ser humano en comunicación y contacto tanto con el medio exterior como el medio interior. Es una habilidad básica, es decir, sobre ella se sustentan todos los procesos cognitivos más complejos. Sin embargo, es necesario que haya a unos niveles mínimos de conciencia para que la atención sea posible. Sin conciencia no hay atención. Bien. Un funcionamiento psicológico normal, eso estábamos comentando. La atención no opera de manera unitaria. ¿Sí? Se ayuda de unidades con tareas específicas que posibilitan las respuestas necesarias según la demanda o el medio. El sistema arousal o energía de activación o sistema reticular ascendente, ¿no? Papel de la formación reticular, el tono cortical para que la corteza cerebral reciba y procese y almacene la información. Capacidad de estar despierto y de mantener alerta, activación general del organismo. El sistema arousal es como si fueran, por ejemplo, algo semejante al sistema informático, en el sistema computacional o entre comillas, inteligencias artificiales, tiene que haber una base, ¿no? O sea, tiene que estar activo, tiene que estar presente, o sea, tiene que estar trabajando la memoria de RAM, ¿no? O sea, tiene que haber una fuente de energía, tiene que haber una energía ahí presente para que se pueda dar todos los procesos subsiguientes. Algo así es. La atención requiere la activación, por ejemplo, en este caso del sistema reticular ascendente. Tiene que estar activo. Si ese está bloqueado, la atención, la conciencia se altera y la atención también. Componente de la atención. Span o volumen de aprehensión, dice, ¿no? Número de elementos evocados tras la primera presentación de la información. La atención focalizada. Función básica para la realización de nuevos aprendizajes. Habilidad para enfocar la atención a un estímulo. La atención sostenida. La habilidad para mantener una respuesta conductual durante una actividad continua repetitiva. Atención focalizada que se extiende por un tiempo mucho mayor. Habilidad para realizar actividades por largos periodos. Mantener una conversación, realizar tareas. Capacidad para mantener una respuesta de forma consciente durante un periodo prolongado. Entonces, estos son los componentes de la atención. Span o volumen, atención focalizada, atención sostenida. Atención selectiva. Bueno, está haciendo una especie de, digamos, por la parte funcional, de cómo podemos dividir, ¿no? O cómo se clasifica la atención. La atención selectiva. Habilidad para realizar continuamente una tarea en presencia de distractores. Capacidad para seleccionar entre varias posibles la información relevante a procesar. ¿Cómo puedes estar atento en la bulla, en la música, ¿no? Sí, tengo una atención selectiva que he ido desarrollando. La atención alternante. Habilidad para ejecutar tareas que requieren cambiar rápidamente de un grupo de respuesta a otro. Implica la redirección, la atención y cambios repetitivos de la demanda de las tareas. Capacidad que permite poder cambiar el foco atencional entre tareas que implican requerimientos cognitivos diferentes. La atención dividida, habilidad para responder simultáneamente a dos tareas de atención selectiva, nivel más elevado y difícil en el área de la atención, concentración, capacidad de tener dos cosas al mismo tiempo. Esto de la atención dividida es hay controversia al respecto, ¿no? Mayormente tenemos una atención alternante.
No dudo que de repente haya personas que de repente pueden tener ciertas capacidades de tener una atención dividida. Puede ser en procesos menores, no podemos hacer, en dos situaciones muy complejas, no podemos dividir nuestro cerebro en dos tareas a la vez, ¿no? No es como la computadora, sí, tú le puedes dar una de dos tareas y la hace, ¿no? Pero no, el ser humano no, mayormente tiene una atención selectiva. Y ya tenemos una atención alternante. Eso se ha medido, por ejemplo, eso lo he leído, pero también lo he visto pues, en algunos reportajes de Discovery, donde también tocan temas importantes acerca de lo que es la neurofisiología. Se hacen experimentos en las personas que dicen que pueden hacer dos cosas a la vez, se les hace una prueba y se lo somete al manejar un auto. Manejar un auto es algo mecánico, aquel que tiene experiencia y años de manejo, inclusive para los autos de forma autos mecánicos con cambios, también es automático, ¿no? Entonces, de manera automática no está manejando, pero si escuchas radio, y hay una distracción porque estás escuchando la radio. Si hablas por teléfono, también es un distractor, aunque sea con hands-free. Si hablas por teléfono y de repente haces una operación simple, una suma, una multiplicación, o te piden que recuerdes un hecho, no tienes la pregunta, pero tienes que estar recordando en tu mente algo, va a hacer que te distraigas de lo que estás haciendo. Entonces, mayormente lo que tenemos es una atención alternante. Dejo de manejar y tener el 100% de mi atención en el manejo y me distraigo con alguna otra actividad. Y por lo tanto voy a descuidar el manejo. Al hacer esas pruebas, las personas que solo manejaban y no tenían ningún distractor, podían sortear los obstáculos que se presentaban en este caso fue en un circuito cerrado, pues, ¿no? Donde se ponían imágenes así de cartón de personas o animales que cruzaban introspectivamente la calle, porque uno maneja y puede cruzarse, sí. Un niño tras una pelota puede correr, una mascota también puede correr. La persona pues, adulta no tendría que hacerlo pues en las esquinas, ¿no? Cuando estamos hablando de otras realidades. En nuestro país cruza por cualquier lado. Entonces, por eso mismo, son distractores. Entonces, conforme aumentaban los distractores, hacer dos o una cosa más, y algo compleja que requería más atención concentración del evaluado, surgían accidentes, no pasaban accidentes, ¿no? Entonces, sí, no iba bien, no era un circuito limpio, seguramente. Entonces, eso expresa que, por lo general, en líneas generales, mayormente tenemos una atención alternante, no es que podemos hacer dos cosas a la vez, sino que tenemos esa facilidad de hacerlo. Algunos pueden hacer dos cosas a la vez, habría que ver, ¿no? Habría que evaluar, pero que sean complejas, lo creo difícil, ¿no? Se lo creo difícil. Atención, características, en este caso, características del funcionamiento de la atención. Dice, ¿no? Orientación, capacidad de dirigir los recursos cognitivos a objetos o eventos de importancia para la supervivencia del organismo. Podemos orientar nuestra atención. Focalizamos, habilidad para centrarse en uno o en unos cuantos estímulos a la vez. Concentración, por ejemplo, si estamos alerta, una situación de peligro, podemos ser atacados, una situación de peligro, estamos en alerta, ¿no? Estamos centrados en ello. Pero en examen, estamos alerta, pues al leer, al examen y a las atenciones, o sea, poco atención es el mismo. Concentración, cantidad de recursos de atención que se dedican a una actividad o un fenómeno mental específicos. Ciclicidad, la atención se encuentra sujeta a los ciclos básicos de actividad y descanso. También puede haber variaciones con periodos de 90 minutos aproximadamente, ¿no? La atención máxima, pues es más o menos en promedio, 90 minutos. Fuera de ello ya hay un problema serio, ¿no? Con los niños es menos todavía, ¿no? Es menos todavía en los niños. O sea, los niños no pueden llevar una atención pues, como un adulto de 20 minutos tope, ¿no? Sino, es menor todavía el tiempo. Entonces los docentes, los profesores iniciales saben eso. A 10, 15 minutos de actividad fuerte en mejorar su atención, en el aprendizaje. Y de otro son juegos y va a través de los juegos también se va asimilando la información. La intensidad, diferentes grados, desde lo más cercano al interés hasta la concentración profunda, relación con el grado de interés y de significado de la información. El grado de intensidad se denomina grado de concentración. Esa habilidad, tiempo de una persona permanece atendiendo a una información o actividad.
Los niños pequeños no realizan actividades interrumpidas por más de 15 minutos. Preescolar la estabilidad aumenta gradualmente. En adulto el periodo de más de una hora, como mencionaba. Psicopatología de la atención. La atención se puede alterar por múltiples causas, entre las más comunes se encuentra la etiología de daño cerebral, accidentes cerebrovasculares, traumatismos craneoencefálicos, deterioro cognitivo. Los pacientes con problemas atencionales presentan signos, tiempo de reacción disminuido frente a una impulsividad en las respuestas, procesamiento cognitivo identificado, distractibilidad, alteración de la capacidad para realizar nuevos aprendizajes, disminución de la memoria inmediata, dificultad en la realización de las pruebas o tareas de registro temporal, síntomas, incapacidad para tolerar ambientes ruidosos, pérdida de la continuidad de las ideas durante una conversación, frustración en situaciones que requieren atención simultánea en más de una tarea. Y clásicamente los trastornos de la atención se han clasificado en las disprosexias, que son las alteraciones, en cuantitativas, por exceso, hiperprosexia, por defecto, hipoprosexia, y por ausencia, aprosexia. Cualitativas, pseudoprosexia, ¿no? Hipoprosexia, disminución de la capacidad tentativa, ¿no?, de atención. Elevación del umbral de atención que no se despierta excepto con estímulos intensos. El sujeto aparece desatento incluso para estímulos relevantes, o puede fijar la atención en él, o no puede fijar la atención en él. Situaciones clínicas, disminución del nivel de conciencia, de la hipoprosexia, ¿no? Y vigilia, el paciente tiene que hacer grandes esfuerzos para mantener la atención, problemas orgánicos y trastornos médicos generales, apatía y falta de interés, inhibición de la atención, aparecen depresiones graves, esquizofrenias residuales, estado de ansiedad, fácil de captar la atención, pero no pueden mantenerse por bloqueos emocionales, la atención desplazada por conflictos y tensiones internas, la habilidad tentativa emocional. Esa es la hipoprosexia. La hiperprosexia, distractibilidad e inestabilidad de la atención. Cambio continuo de focalización de la atención, saltando de un objeto a otro con rapidez, capta todo lo que hay alrededor, pero no se centra en nada. Hay una inundación de estímulos en la unidad de tiempo que hace que se pierda la selectividad. O sea, la hiperprosexia, lo contrario de la hipoprosexia. Situaciones clínicas, inquietud psicomotora, ansiedad, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, síntomas maníacos, ingesta de estimulantes, ¿no? Puede llevar a la hiperprosexia. Aprosexia, pérdida de la función, falta absoluta de atención, situaciones clínicas, estado de agitación intensa, estado de disminución al nivel de conciencia. Pseudoprosexia, falta de atención detectable por un observador externo. Situaciones clínicas, situaciones como simulaciones como el síndrome de cáncer, comportamiento histérico, atención centrada en las personas a su alrededor, hipocondriasis, atención centrada en la corporalidad del paciente, en detrimento de la captación de otros estímulos externos, trastornos psicóticos, atención centrada en las ideas delirantes o alucinación. Este es un cuadro donde se puede apreciar cuadros y procesos patológicos frecuentes donde la atención se muestra afectada de manera significativa. Difusos, coma, estados confusionales. Estados confusionales es el delirio, ¿no? Cuadros adquiridos, heminegligencias, dislexias negligentes, sumalognosia, que son entidades vistas en neurología, cuadro de desarrollo, trastorno de atención y con y sin hiperactividad. Entonces, los déficits de atención con hiperactividad, ¿no? Patologías con frecuente afectación de la atención, por ejemplo, de las causas neurológicas, ¿no? Traumatismos craneoencefálicos, demencia subcortical, el VIH, que tiene alteraciones a nivel del sistema nervioso central, epilepsia, neurotóxicas, psiquiátricas, psicosis, esquizofrenia, depresión, pediátricas, hipoxia perinatal, prematuridad. Forma de explorar y detección, en este caso de la atención. Valoramos la dirección de la mirada, si se fija en el examinador o va de un lado a otro ante cualquier estímulo. Por ejemplo, los niños que tienen déficit de atención, el niño te mira un momento y está mirando la ventana, está mirando a la mamá, está mirando el celular, está mirando cualquier objeto, ¿no? Se distrae con facilidad. Dirección del discurso, si se centra en un tema concreto, si pasa de un tema a otro, ¿no? Si persevera en una idea y se muestra distraído y ensimismado. Lentitud o retardo en las respuestas, repite las preguntas que hacemos. Entonces, aquí hay unas pruebas que eso más que nada lo utilizan los psicólogos, ¿no? Retención de dígitos, en progresión, ¿no? En regresión, dígito símbolo,
control, ¿no? Control mental, prueba de aceleración de la A, prueba de rastreo, ¿no? Son diferentes pruebas para medir la atención. Todas estas tienen una manera de hacerlo. Por ejemplo, aquí los dígitos, ¿no? Repetir los dígitos, 3, 7, le dicen 7, 4, 9, y después se le va aumentando los dígitos hasta que de un nivel. Aquí en la prueba del trazado, en orden alfabético, la A la une con líneas, ¿no? La A, la B, busca el C, D y así, ¿no? Si es por números, 1, 2, 3, 4 y va uniendo. Pruebas de atención, cómo se evalúa la atención. Esas últimas pruebas que les he mencionado son sobre todo de tipo psicológico, las pruebas métricas, ¿no? Pero, sin embargo, nosotros tenemos la forma de evaluar, no sé cómo hemos visto, si hay hiperprosexia, hipoprosexia, ¿no? O prosexia. Hemos visto de la psicopatología de la percepción, de la atención, ahora vamos a ver de la conciencia. Bueno, ya lo habíamos mencionado, la conciencia puede ser alterada por diferentes situaciones o problemas serios. Mayormente la alteración de la conciencia en cuadros psiquiátricos o de trastorno mental no es muy común. Se pueden dar en los delirios, las demencias, ¿no? En algunos cuadros de esquizofrenia, en depresiones, pero digamos, en lo común mayormente es producido la alteración de la conciencia, cuando se altera la conciencia por problemas orgánicos, cerebrales o problemas neurológicos, intoxicaciones, ¿no? Encefalopatías de diferente índole, pues, hepática, urémica, ¿no? Y otras, ¿no? El término conciencia que procede del latín conciencia, de conocimiento compartido, ¿no? Se utilizan a través de, o sea, tres significados de la conciencia, ¿no? Desde el punto de vista neurofisiológico es el resultado de la actividad integradora y elaboradora de la corteza cerebral. Psicológicamente es la percaptación y reconocimiento de algo externo, situación, objeto, cualidad o relaciones, o interno, que a mí me he experimentado por el propio yo, ¿no? El percatarse de lo externo o interno de la persona, ¿no? Y éticamente, conciencia moral es el conocimiento del bien y del mal. El contenido de la conciencia, independientemente del tipo de proceso psíquico al que corresponda, percepción, memoria, pensamiento, fantasía, afectividad o motivación, y la ubicación de su fuente, es limitado por un proceso selectivo al que se conoce con el nombre de atención. Ya lo habíamos mencionado. El estado de conciencia corresponde a un modo de actividad de la corteza cerebral del neocórtex, actividad que depende de las diversas estructuras subcorticales, unas excitadoras y otras inhibidoras, que regulan entre sí y son influidas por la corteza. Dos son las estructuras que activan o encienden la luz de la conciencia. El sistema activador ascendente o formación reticular encefálica, que es activador directo, y el segmento superior del locus ceruleus, productor de noradrenalina, que refuerza la acción del anterior. La inhibición de las estructuras de la conciencia corre a cargo de la posición superior de los núcleos de RAFE, cuyas neuronas sintetizan principalmente serotonina. La formación reticular excita a través de fibras reticuloespinales los músculos osteomotores, elevando el tono muscular, y por medio de colaterales de estas fibras que terminan en los núcleos grises, receptores primarios facilitan la transmisión por las vías sensitivas. La formación reticular ascendente, como en la atención, en la conciencia es vital, ¿no? Control neurohormonal de la actividad encefálica, ¿no? Más o menos lo descrito. La estimulación del sistema reticular ascendente mediante señales nerviosas provenientes de otros sitios, ¿no? El propio SRA está sometido a estimulación o inhibición. El sistema reticular ascendente es incrementado en la actividad vía dos mecanismos: estímulos sensoriales provenientes de cualquier parte del organismo, los estímulos sensoriales. Algunas señales son más estimuladoras, como el dolor y los impulsos somáticos propioceptivos. Cuando hablamos del nivel de conciencia, por ejemplo, son a través de los estímulos, ¿no? Bueno, eso vamos a ver después en una tabla. El paciente está, digamos, con los ojos cerrados. Señor Luis, y abre los ojos inmediatamente ante el estímulo verbal, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Señor Luis, no despierta, ¿no? Otra vez. Señor Luis, alzamos la voz, nada. Señor Luis, y de repente le tocamos el hombro y
un estímulo, ya es un estímulo táctil, y ahí despierta el señor, ¿no? Y otras veces aplicamos estímulos dolorosos, en puntos dolorosos, y ni aún así encontramos respuesta. Entonces, eso se va viendo, ¿no? Entonces, ¿qué otros mecanismos de activación? Estímulos retrógrados provenientes del cerebro que llegan principalmente a la porción mesencefálica del sistema reticular ascendente. El sistema reticular ascendente recibe muchas señales, ¿no? Muchas señales directamente o vía colaterales provenientes de los haces espinoreticulares, espinotalámicos y espinotectales, ¿no? Diferentes vías van a activar el sistema reticular ascendente. Las más importantes son las sensitivas, como hemos mencionado. Estímulos sensoriales. Vías directas del cerebro, en especial la corteza, que estimulan el sistema reticular ascendente. Corteza sensorial somática, corteza motora, corteza frontal, ganglios basales, hipocampo y otras estructuras límbicas y hipotálamo. Es sobre todo importante la estimulación proveniente de las áreas motoras de la corteza cerebral. Trastornos cuantitativos de la conciencia, no cualitativos, sino cuantitativos de cantidad, ¿no? Estos hacen alusión al grado de vigilia que presenta el individuo, el cual muestra una amplia variabilidad dimensional, ritmo, sueño, vigilia, nivel de concentración, y está condicionado por la atención. Diferentes enfermedades somáticas, así como intoxicaciones, pueden determinar alteraciones bien por el aumento o bien por la disminución de la conciencia. Este es el continuum del nivel de conciencia, ¿no? Este es el alerta, está despierto, el delirio, el síndrome confusional, el estupor, ¿no? Y el coma. Niveles de conciencia. Esto es una gráfica para solamente conocimiento, ¿no? No es muy práctica, no es la que utilizamos, ¿no? Para evaluar, pero es importante tenerla presente. Eso sí me gustaría que lograran. Disminución del nivel de conciencia, con algunos términos ya, de repente ya más resumidos acerca. Hay muchos términos que hablan, que pueden, se mencionan para evaluar el nivel de conciencia, ¿no? Estupor, soporoso, ¿no? Comatoso, hasta comatoso decimos, ¿no? Sí, vamos a tratar de unirlos, por ejemplo. Letárgica, o sea, un paciente está con letargia, está letárgico, nivel de conciencia de letargia. Consiste en un compromiso incompleto del conocimiento y la vigilia. El paciente está desorientado y somnoliento, pero se mantiene despierto. O sea, el paciente está despierto, o sea, está con los ojos abiertos en la cama, le preguntas, ¿quién es? Te da su nombre, más cosas, no sabe dónde está, ni en qué lugar está. Letárgico. O sea, no está completamente, no está dormido, está con los ojos abiertos, pero está desorientado y somnoliento, ¿no? Con tendencia al sueño, pero está ahí despierto, con los ojos abiertos. O nubilado, es un estado de depresión completa de la vigilia, el paciente está con los ojos cerrados, el que el paciente puede ser despertado con estímulos leves, por ejemplo, le hablas, señor Luis, y se despierta, abre los ojos, o señor Luis, le tocas el hombro y rápidamente, ante ese estímulo, también se despierta, ¿no? Atento, abre los ojos. Estupor es un estado de depresión completa de la vigilia del que el paciente puede ser despertado, pero solo con estímulos intensos. Los estímulos generalmente son de tipo doloroso, conversión de chunguial o otras áreas de nivel alto de dolor, ¿no? Entonces, si el paciente está con los ojos cerrados y le aplicas un estímulo fuerte y despierta, sí está en estupor, ¿no? ¿Ya? Paciente que ingresa a emergencia y de repente está, por ejemplo, ingresa a emergencia por intento de suicidio, tomó 100 pastillas de benzodiazepinas como el de diazepam. Entonces sí está en estado estuporoso, en estupor, repentino, estupor. Coma, constituye la depresión completa de la vigilia, del cual el paciente no puede ser despertado con ningún estímulo, ¿no? Es el coma. Entonces el coma es una forma prolongada de suspensión global de la conciencia. No es posible despertar al paciente incluso con estímulos intensos. A diferencia de los casos anteriores, los reflejos como defensa, retirada, están abolidos. En el precoma están conservados el reflejo pupilar y el reflejo corneal. El pupilar era con la luz, un estímulo de la luz, y el reflejo corneal es con un estímulo algo suave, se toca la córnea y se produce una reacción en el ojo, pero esos están presentes en el precoma, mientras que están
Mientras, pero en el precoma están ausentes los reflejos cutáneos, estimulación de la planta del pie y los reflejos tendinosos periféricos. En el coma se extinguen también el reflejo corneal y finalmente el reflejo pupilar a la luz, encontrándose habitualmente las pupilas dilatadas. Se pueden encontrar también modificaciones en el ritmo respiratorio, en el crecimiento entre la apnea y movimientos del corazón. Es el coma. Perdón. Los trastornos cualitativos, estábamos hablando de los cuantitativos, ahora los cualitativos. Trastorno de amplitud de la conciencia. El rasgo que los caracteriza es un estrechamiento del campo de la conciencia y tiene una comprensión parcial y parcial del entorno. En los estados crepusculares se da una restricción de la conciencia. Se presta atención a vivencias interiores con disminución o cese del que se presta al mundo externo. Se puede presentar automatismos, conductas motoras involuntarias con cierto grado de coordinación. Se ve también conductas impulsivas en base ideativa. También aparece actividad alucinatoria. En los trastornos cualitativos de la conciencia. En relación a la etiología, este cuadro puede deberse a diferentes causas orgánicas cerebrales, epilepsia, traumatismos, paneales, hipoxias, hipnosis, estados afectivos intensos, disociación y otros. Grados de coma. La escala de Glasgow es algo que necesitamos trabajar siempre tengamos al presente, ¿no? Permite no solo la valoración inicial de la profundidad del coma, sino también el seguimiento del paciente comatoso, permitiendo detectar con facilidad cambios evolutivos. Consiste en asignar puntuaciones a 3 apartados: apertura ocular, respuesta verbal y respuesta motora. Tengo un paciente que ingresa con Glasgow de tanto y que en el transcurso de las horas ha ido disminuyendo el Glasgow. Aunque está alerta. Sí, aún mejorando, veo que está recuperándose, ¿no? La escala de Glasgow no pretende realizar una exploración neurológica completa, únicamente valora el nivel de conciencia. Si se utiliza la escala de Glasgow en general, puede afirmarse que cuando el paciente tiene puntaje de 8 o menos, está en estado de coma. Y esta es la escala de Glasgow. En este caso, vamos a manejar solamente la escala de Glasgow y la escala modificada no. La modificada es cuando está intubado el paciente, ¿no? Entonces, en la escala de Glasgow, la habitual, en la apertura de ojos, si está espontánea, si el paciente está con los ojos abiertos, cuando lo vamos a entrevistar, la apertura de ojos es espontánea. Si abre al hablar, 3. Al dolor, 2. Ninguno, punto. Respuesta motora, obedece órdenes cuando le dices, 6. Localiza el dolor, o sea, de repente no obedece órdenes, está con los ojos cerrados, no hace caso al estímulo que le damos, pero localiza el dolor, o sea, tiende a hacer un estímulo doloroso y con un brazo o alguna parte del cuerpo tiende a querer apartar el estímulo doloroso, ¿no? Localiza el dolor, retira el dolor, de repente retira el dolor, retira el brazo o la zona expuesta, la retira, ¿ya? Retira el dolor. Flexión anormal, 3 puntos. Extensión, la respuesta es ante el estímulo doloroso hay una reflexión anormal, es 3. Si hay una extensión, es 2 puntos. Y si no hay ninguna respuesta, es 1 punto. Respuesta verbal. Está orientado en tiempo, espacio de persona, 5 puntos. Está algo confuso, 4 puntos. Palabras inapropiadas. Uno le pregunta algo y dice otra cosa, es inapropiadas, 3 puntos. Sonidos incomprensibles o sea, balbucea, pero no habla, no te responde, no dice palabras, 2 puntos. Y si no hay ninguna respuesta, eso es la respuesta. El Glasgow, el puntaje máximo 15 y el puntaje mínimo 3. No hay un, como ven, la respuesta ninguna siempre da 1 punto, entonces mínimo es 3. Decíamos que el 8 o menos estamos hablando de coma, ¿no? Bien, esa es la evaluación de la conciencia, psicopatología del lenguaje. En los trastornos del lenguaje, vamos a ver, se debe a causas de tipo neurológico y de tipo psicógeno, mental. Se excluyen causas de la voz debidas a causas periféricas o enfermedades del aparato fonador. Los trastornos neurógenos, ¿no? Disartria, ¿no? Dificultad para articular sílabas y palabras, debemos sospechar de enfermedades inflamatorias o degenerativas del cerebro. Se puede presentar también en retrasos mentales profundos, también cuando está medicado, también puede haber disartria. Es frecuente en intoxicaciones agudas como la alcohólica o el bitúrico.
puede estar uno medicado con, por ejemplo, un antipsicótico, un estabilizador de membrana como valproato, y pueden producir disartres, ¿no? Disfasias o afasias. Son trastornos en los que sin que haya mudez, o sea, no tienen problemas para poder hablar, los pacientes no pueden hablar o escribir sin que haya una parálisis. No pueden comprender las palabras sin estar sordos, ni leer sin estar ciegos. Podemos clasificarlo en 4 tipos. Anartria, afasia motora pura, que es una imposibilidad de hablar, de articular palabras. Anartria. Agrafia, que es la imposibilidad de escribir. Alexia, que es la ceguera verbal, en la que se lee, pero no se comprende, pues las palabras carecen de significado, ¿no? Se lee, pero no se comprende, ¿no? La alexia, ¿no? Y la sordera verbal, que consiste en que las palabras se oyen, pero no se comprenden. Tipo de disfasia, ¿no? En la práctica, las afasias se clasifican en 3 grupos, ¿no? En la práctica, afasias motoras o de expresión son las más frecuentes y son las anartrias con o sin agrafia, ¿no? Por ejemplo, motoras o de expresión, el paciente no puede hablar, ha tenido un accidente cerebrovascular y ha quedado comprometida partes motoras y también no puede hablar. Tiene una afasia motora o de expresión. Las afasias sensoriales o de percepción, sordera o ceguera verbal, el paciente no entiende a lo que uno le dice. Puede hablar, pero al no entenderte lo que uno le dice, ¿no? Va a tener esa sordera o ceguera verbal, ¿no? Afasias completas o mixtas cuando hay una combinación de estas. Las difemias son alteraciones intermitentes y variables en la emisión de las palabras, aunque se consideran una de causa psíquica. Hay observaciones que apuntan a la posibilidad de que algunas de ellas dependen de la disminución del control cortical del lenguaje por falta de coordinación interhemisférica. Las difemias son la tartamudez, ¿no? Trastornos psicógenos. Constituyen un interesante conjunto de síntomas de gran interés en el diagnóstico psiquiátrico, consisten algunos de ellos en alteraciones de la verbalización, como la espasmofemia o tartamudez, que es una forma de disfemia de etiología compleja. La taquifemia taquilalia consiste en una alteración de la emisión característica de la hipomanía, manía y cierto cuadro de ansiedad. Por ejemplo, aquí entramos a ver la psicopatología del lenguaje, cómo se expresa, ¿no? La taquifemia taquilalia es una aceleración de la emisión de las palabras en el lenguaje. Es característico en la hipomanía y la manía, el hablar acelerado, rápido, continuamente. Y ciertos cuadros de ansiedad agitada. También cuadros de intoxicación por drogas también puede haber eso. Bradifemia o bradilalia es la lentificación del lenguaje y debe hacernos pensar en una depresión o alteración de la conciencia. Si el paciente está, en vez de hablar rápido, fluidamente, habla lenta, pausadamente, sí, hacemos un cuadro depresivo, o inclusive también en un hipotiroidismo, ¿no? Una disminución de la actividad, ¿no? General. Logorrea es una forma compulsiva de taquilalia que se da sobre todo en excitación maníaca, mucho más rápido. Palilalia consiste en una repetición reiterativa de sílabas, palabras o breves frases, ¿no? Logocronía de una sílaba en medio de un final de la palabra, presentes en la enfermedad de Parkinson y en la esquizofrenia, ¿no? La logocronía, ¿no? Estereotipia verbal es la repetición inconsciente de palabras o frases a modo de muletillas, ¿no? Entonces, solemos ser así, inconsciente, ¿no? O sea, por ejemplo, se me ocurre, siempre decimos, sea, ya. Tenía un profesor, de repente yo lo sé así, de salud inconsciente, el profesor que repetía siempre la palabra definitivamente, ¿no? En una muletilla, definitivamente, ¿no? Es una característica del lenguaje, pero no es que sea una patología como tal, pero una característica, se describe eso, ¿no? Una vez en una clase le contamos entre 40 y 50 definitivamente. Sí. Frases o a modo de muletillas o palabras que repiten, ¿no? Ecolalia consiste en la repetición de palabras o frases pronunciadas por otra persona y puede observarse en retraso mental y demencias. Repite las palabras o frases pronunciadas por otra persona, ¿no? Buenos días, señor. Buenos días, señor, le repite, ¿no? Señor, repite, ¿no? Hola, ¿cómo has estado? ¿Cómo has estado? Repite, ecolalia, ¿no? Verbigeración, el lenguaje es anárquico, desordenado, deforma el discurso. En esquizofrenia o cuadros orgánicos o mentales, ¿no? Los mentales, por retraso mental, perdón, mutismo, teniendo la capacidad de hablar, es una ausencia de la verbalización observable en catatonía, en la demencia, depresión, histeria. La catatonía,
El estado catatónico puede darse mayormente en esquizofrenias catatónicas, en que la persona está mutista, y está quieto, está en su cama, puede estar días ahí echado en su cama sin moverse. La catatonía es una catatonía, estado catatónico por esquizofrenia o también puede ser por depresión. Neologismo, emiten palabras nuevas creadas por sí mismo, enfermo. Esto por información, combinaciones de sílabas. El paciente dice, por ejemplo, a ver qué puede decir. A ver cuál se me ocurre. A ver. Claripotente, ¿no? Claripotente. ¿Qué es claripotente? Es una palabra nueva creada por el paciente. ¿Qué significa la claripotente? O no es clarividente, no, claripotente, clarinternacional, clarinacional, o clariespacial. Entonces, son palabras que solamente entiende el paciente, ¿no? Hay que preguntarle cuál es el significado, qué significado le está dando, ¿no? Lenguaje metafórico se cambia el sentido de la palabra, lenguaje incoherente o argonofasia en el que la falta de conexión lógica entre las palabras, glosolalia, lenguaje incoherente formado por neologismos y alteraciones de la sintaxis, lenguaje telegráfico con ausencia de artículos, utilización de infinitivo, tipos verbales incorrectos que alcanzan su máxima deformación en la asintaxia, paragramatismos en la que se utilizan palabras correctas en composiciones erróneas. Los trastornos neurógenos del lenguaje escrito, puede haber disgrafia, dificultad para escribir, o agrafia, imposibilidad para escribir. Los trastornos psicógenos del lenguaje escrito. En pacientes psicóticos se frecuente encontrar escritos correctamente redactados, pero con excesivos subrayados y signos, así como los copiosos, con muchas ideas de caracteres grandes y desiguales que deben hacernos pensar en un síndrome maníaco. Son unas características también de la escritura. Y por último, vamos a ver las alteraciones del pensamiento. Psicopatología del pensamiento. Vamos a ver. El pensamiento es considerado por el observador como un flujo de ideas, símbolos y asociaciones dirigidas hacia un objetivo y que se expresan a través del lenguaje o a través de la acción. Flujo de ideas que ha sido movido por un problema y que intenta conducir a conclusiones eficaces en relación a tal problema. Cuando el observador puede seguir la secuencia verbal o ideacional del discurso, que respeta las reglas formales de la lógica, que tiene cierta velocidad, con contenidos que reflejan una adecuada conciencia de realidad y con sensación de que el sujeto maneja sus ideas egosintónicamente, se siente autorizado para calificar un pensamiento como normal. Entrevista a una persona y me responde adecuadamente, me responde las preguntas que le hago, el lenguaje es entendible, no hace muchas pausas, no se bloquea cuando me responde, ¿no? Y con lógica, pues, sí, decimos que tiene un pensamiento normal. Pero cuando se bloquea, le digo una cosa y responde una por otra, cuando es muy lento al hablar, como que tuviera momentos en que bloquea el pensamiento y sigue hablando al rato, sí, hay algo que está sucediendo, algo que está mal. O cuando me dice cosas que son irreales, ilógicas. Por ejemplo, estoy hablando con un paciente y me dice, sí, que ayer de manera, así me dice, sí, ¿qué has hecho tú ayer? No, ayer eso, y, sí, ayer, por ejemplo, yo le respondo, no, ayer fui al cine con mi familia, ¿qué hiciste ayer? No, estuve en mi casa hasta la noche, en donde me vinieron a recoger y me fui a Europa un rato, a París y regresé en la mañana. ¿Qué? ¿Cómo puede ser posible, no? Pero de repente dialoga más, es imposible, ¿no? Nunca he ido, ¿no? O peor todavía, ¿no? Sí, que me fui a otro mundo, que me fui a otra dimensión, a la tercera dimensión, o lo que está de moda, me fui a otro universo, ¿no? Ok. Eso que son universos paralelos que igual, o sea, de repente lo asume como realidad, como tal, tiene una alteración del pensamiento, ¿no? O te puede decir, sí, una cosa es que uno lo puede decir, por ejemplo, desde el punto de vista religioso,
puede decir, yo tengo una misión que Dios me ha dado. O sea, pero uno lo dice porque es parte de tu fe y tu parte religiosa que tienes. Pero si la persona dice, sí, tengo una misión que Dios me ha dado, porque ayer Dios ha hablado conmigo y me ha dado órdenes. Bueno, normalmente no es así, pues, ¿no? Así no funciona. Nosotros vamos descubriendo nuestras misiones, por decir, con Dios, a través de las lecturas, a través del culto que uno hace. Entonces uno va tomando su camino hacia Dios, ¿no? Pero no, que la persona diga, no, que sí, ayer Dios me ha hablado y me ha dado órdenes y me ha dicho que haga tal cosa. O que paramos la hoy, no tiene mucha lógica. ¿Es posible? Sí, la Biblia describe que es posible a los profetas cuando fueron llamados, pero no es muy común. Pero hay que parar las orejas, ¿no? De repente es eso, solo eso, o de repente se va acompañado de otras cosas más. Entonces, sí, de repente estamos ante una persona que tiene problemas. El pensamiento mágico o pensamiento lógico, ¿no? Se asumía que las culturas primitivas poseían un pensamiento prelógico, mágico, y que estaban en proceso de evolución a un pensamiento lógico. Tratamos de explicar, nosotros siempre, el ser humano trata de explicar los fenómenos que suceden alrededor, ¿no? Por ejemplo, creo que me parece que es un gráfico hindú donde la Tierra estaba sobre elefantes y eso estaba no en el espacio, creo que en el gráfico está en el espacio, pero creo que en otra literatura le encontré con una tortuga marina que está en el mar, justo. La tortuga marina está en el mar, ¿no? Nadando en el mar. Entonces los elefantes sostienen, cuando hay un movimiento de los elefantes, sucedían los terremotos y temblores. Entonces, el hombre entendía así el mundo, ¿no? Trataba de explicar, ¿no? ¿Por qué cayó el rayo? Me porté mal, o sea, haciendo asociación. Su pensamiento se va haciendo, no es tan lógico todavía porque no hace el análisis del mismo, pero acción, reacción o causa-efecto. Entonces, a veces el niño tiene un pensamiento así, en que va en desarrollo, ¿no? De poco, ¿no? El hombre primitivo lo tenía así, ¿no? Trataba de explicar a su manera y a su corto entender, ¿no? En el desarrollo de cada individuo, el tipo de pensamiento mágico aparece evolutivamente primero y gracias a la progresiva incorporación de la capacidad para comprender las leyes o principio del pensamiento lógico cuando se accede a la capacidad de pensar lógica. Entonces, por ejemplo, si estamos en la ciudad, tenemos una forma de pensar. El hombre moderno, nuevamente, no voy a hablar de la teoría, no vamos a centrar en lo que son las teorías evolucionistas o creacionistas, no es mi intención esa. Pero a lo largo del desarrollo, el hombre moderno tendrá pues creo que 5.000 a 10.000 años, el hombre moderno como tal, que tiene todas las capacidades, sino que en el momento, por ejemplo, cuando en la época de los faraones o la época egipcios o la época de algunas culturas pre-incas en nuestra zona, ¿no? Precolombinas, sino que tenían limitada información, entonces no podían desarrollar más por la limitada información que tenían. Pero sí tenían la capacidad de asociar las cosas, y ir pensando y ir asociando tal o cual cosa puede suceder por tal o cual efecto. La evolución va dándose, ¿no? Es tanto así, por ejemplo, las personas no contactadas, personas que viven en la selva, aisladas de otras personas, aisladas de la civilización, ellos tienen un pensamiento mágico, pero tienen un pensamiento lógico, de acuerdo a sus creencias y de acuerdo a sus vivencias. Es la lógica, ¿no? que tienen ellos. ¿Podrían adaptarse a nuestro medio? Sí, pueden adaptarse, podrían captar la información, tienen la capacidad de hacerlo, sino que ellos están centrados en su mundo y en sus actividades. Tenemos que respetar a ellos, ¿no? Hoy se sabe que los individuos pertenecientes a culturas con un escasísimo desarrollo tecnológico coexisten en forma compleja, al igual que en la cultura occidental, las formas de pensamiento mágico y lógico. Claro, en ambos coexisten, ¿no? Pensamiento mágico, forma de pensamiento en el que los pensamientos, palabras o acciones, tanto nuestros como externos, a nosotros, adquieren el poder de causar o prevenir eventos sin que medien acciones físicas entre los elementos descritos y el evento. El pensamiento sería omnipotente. Ese tipo de pensamiento no se cumple en las leyes del pensamiento lógico, principio de contradicción, ley de causalidad o concepto de espacio, impenetrabilidad y tiempo. Ese tipo de pensamiento mágico, obviamente, está presente en quienes. Perdón. Está presente en mayor fuerza en trastornos obsesivos y en psicosis, ¿no? También en retraso mental, también puede ser ese tipo de pensamiento. El pensamiento lógico, las leyes o principios que rigen el pensamiento lógico.
principio de contradicción. Si A es A, no puede ser B. De ahí surgen los conceptos de espacio, impenetrabilidad y de tiempo. Esos conceptos conducen luego a la causalidad, a la ordenación temporal y espacial. Al principio de causalidad se ha definido como a toda causa le corresponde un efecto. Por ejemplo, antiguamente todavía hay culturas y personas que por ejemplo, un eclipse. Entonces, un eclipse es una tragedia. La luz, el Dios se ha molestado con nosotros, ha pasado algo. Tenemos que hacer sacrificios, algo hay que hacer porque esto no puede pasar, no podemos estar sin luz. La luz es vida. Y relacionan la luz del sol con la vida, pues las cosechas, ¿no? Todo se relaciona, ¿no? Todo tiene una relación. Entonces, asocian eso que es. Pero ahora sabemos con la información que tenemos nosotros que el eclipse se puede dar y que se dan tantos eclipses, inclusive hasta predecimos los eclipses, ¿no? En el hemisferio sur va a haber eclipse la próxima semana y se va a apreciar mejor en tal lugar. Todo está escrito. Nadie va a pensar de que tiene uno que ver con lo otro, ¿no? Pero personas antiguamente y actualmente personas que pueden asociar eso. ¿Sí? No hay un pensamiento lógico causa-efecto, ¿no? Como tal. Pensamiento circunstancial, ¿no? En este caso ya estamos a un poco de alteraciones del pensamiento, en la estructura del pensamiento, ¿no? Pensamiento circunstancial. Existen abundante flujo de ideas relacionadas entre esas entre sí y distanciándose del concepto que requiere transmitir dando múltiples rodeos para lograr finalmente volver al tema, ¿no? Hablan de un tema, le preguntan algo y habla de muchas cosas algo relacionadas, pero no responde a lo que le preguntan. Tipo Cantinflas. Hay una dificultad para distinguir lo esencial de lo accesorio. El pensamiento tangencial, flujo de ideas relacionadas entre sí que se hagan al margen del tema en cuestión, el cual no queda nunca claramente definido y se vuelve a retomar. Un pensamiento tangencial, circunstancial. Muchas personas con retraso mental, con demencia, con esquizofrenia tienen ese tipo de pensamiento, ¿no? En su estructura, ¿no? Para respuesta o parafasia. Frente a una pregunta del entrevistador, el paciente responde con un contenido que nada tiene que ver con lo preguntado. Pensamiento concreto. Hay ausencia significativa de razonamiento reductivo, inductivo y por analogías. Hay alteración de la capacidad de abstracción. Un paciente con retraso mental, con demencia, es concreto, ¿no? En esquizofrenia muchas veces también pensamiento concreto. Pensamiento restringido por ser pensamiento. Existe una significativa falta de ideas hacia la cual está entonces estrechado, limitado en muy pocos temas, ¿no? Los pacientes con demencia suelen hacerse, ¿no? Pensamiento peligro, los contenidos que en este caso va a dar el paciente. El paciente son muy simples, elementales, superficiales y faltos de elaboración. Son de la estructura del pensamiento. Esa es la alteración. Bloqueos. Súbita supresión del curso del pensamiento. Se dan bruscas detenciones del discurso o de lo hablado. El paciente está hablando con nosotros, responde y se para, se bloquea. Pensamiento disgregado. Hay parte del principio de finalidad del pensamiento lógico. Los pensamientos, las imágenes, se combinan entre sí sin sentido finalista y aparecen como un flujo desordenado, tipo esquizofrenia. Pensamiento incoherente. Está ausente el principio de finalidad del pensamiento lógico, saltando al paciente de un tema a otro. Vimos el trastorno de la estructura del pensamiento, ahora es un trastorno de la velocidad del pensamiento. Aquí está la taquipsiquia. Aumento en la velocidad del curso del pensamiento, con pérdida gradual de sus conexiones internas y o pérdida de su meta objetivo de discurso. Taquipsíquico, ¿no? Por ejemplo, taquipsiquia, la velocidad del pensamiento en un paciente maníaco, ¿no? Un paciente que está intoxicado por drogas también. Pensamiento ideofugal. El paciente pasa rápidamente de un tema a otro. Cada frase tiene mayor o menor relación con el tema que lo procede con los estímulos que provienen del ambiente. También es tipo de una aceleración del pensamiento, ¿no? Fuga de ideas. Cada extremo del pensamiento ideofugal propio de la fase maníaca, donde el discurso pasa a ser incomprensible, el pensamiento es demasiado rápido, ¿no? Algunos lo mencionan pensamiento en tropel, ¿no? Fuga de ideas. Paradisíquico es lo contrario, ¿no? Disminución de la velocidad del curso del pensamiento, pero sin dar lugar a la sensación subjetiva de dificultad, o sea, no bloqueo o interferencia en los procesos de pensamiento. No llega un bloqueo, pero está lento. ¿En quiénes? En depresión, en cuadros orgánicos, ¿no?
en trastornos orgánicos, en accidentes cerebrovasculares que tienen problemas neuronales, y también, por ejemplo, en hipotiroidismo. Inhibición del pensamiento es un tipo de bradisiquia característico del estado depresivo. El retardo en el curso del pensamiento es vivido por el paciente como una sensación subjetiva de dificultad, interferencia, que le impide lograr mayor rapidez aunque se esfuerce. Puede llegar hasta un estupor depresivo. Le mencionaba inclusive una catatonía por depresión. Vamos a ver ahora este gráfico, vamos a ver algunas diferencias formales entre los distintos tipos de trastorno de contenido del pensamiento. Y entonces vamos a tocar ahora ya no problemas de la velocidad ni de estructura, sino del contenido del pensamiento. Y aquí vamos a ver algunas cosas. La idea delirante o idea delusiva, ¿no? La idea sobrevalorada, la idea obsesiva y la fobia. En la idea delirante hay la posibilidad de contenido, la posibilidad de que este contenido sea real, no es posible. Por ejemplo, cuando digo, sí, yo he llegado, yo he tenido varias abducciones y los extraterrestres me han llevado a su planeta varias veces. Es una posibilidad de contenido, no es posible, ¿no? No es que uno no crea, pero probarlo es difícil, ¿no? Una posibilidad de contenido. O que te digan, sí, yo soy el Cristo reencarnado, ¿no? Yo soy la reencarnación de Cristo, ¿no? Qué sé yo. O yo soy en mí hay un demonio, qué sé yo. Cosas así, ¿no? Idea sobrevalorada. La posibilidad de contenido puede ser presente. Puede ser contenido. Por ejemplo, la idea sobrevalorada es la persona que dice, esto puede darse, por ejemplo, en los maníacos, ¿no? Unas personas que sí, otro tipo de personas también, en las que la persona tiene cualidades, de repente es un buen jugador, pero dice, no, yo soy el mejor jugador del mundo, yo soy mejor que Cristiano Ronaldo, mejor que Messi. ¿Sí? Lo vemos, pero no es para tanto, ¿no? Es bueno, pero no es para tanto, ¿no? Entonces, se sobrevalora, ¿no? Sobrevalorado, ¿no? Y en la idea obsesiva, la posibilidad de contenido puede estar presente o no. A veces pues, son pensamientos, pensamientos obsesivos, son pensamientos muy extraños, muy raros, ¿no? Pues sí, puede contaminarte, puede estar contaminado, pero oye, pero no, pues ya si te has lavado 2 veces, 3 veces las manos, ya no está contaminado. Pero si te lavas, no, tengo que seguir lavándome, se lava 20, 30 veces al día, ¿no? En las fobias, la posibilidad de contenido sí, o sea, el paciente tiene temor o miedo a una cosa porque sí tiene ansiedad o tiene temor, por ejemplo, a las arañas, ¿no? Es una fobia. Una posibilidad de contenido, claro que sí. ¿Puede ser corregible la idea delusiva o delirante? No, no es corregible, ¿no? El paciente dice, sí, yo he viajado al otro planeta, ¿no? Y le pides alguna prueba, no tengo ninguna prueba ahora porque todo eso es secreto, pero sí he ido. Idea sobrevalorada. Corregibilidad no es corregible porque la persona dice que sí tiene esa cualidad, ese don. Idea obsesiva, la corregibilidad sí, la persona dice, sí, no saco de mi cabeza, yo sé que me he lavado, ya está limpio, pero igual sigo teniendo la idea de que está contaminado. Entonces, él quiere corregirse eso, pero no lo puede hacer. En la fobia sí quiere corregir, ¿no? Quiere corregirlo. Claro que sí, yo no quiero tener miedo a las arañas o a los arañas. Egosintonía, en la idea delirante, en la idea delusiva, en la delusión, el paciente vive eso, ¿no? Encuadra con sus pensamientos, su alteración del pensamiento, la vivencia y la vive. En la idea sobrevalorada puede estar presente o no. En la idea obsesiva no comparte esas ideas y pensamientos que tiene. En la fobia menos. Perseveración de juicio de realidad. En la idea delusiva no hay una perseveración de juicio de realidad. Sí, yo estoy convencido de que he viajado a otro planeta y que he viajado. Estoy convencido que soy Jesucristo, el que ha sido reencarnado. Ante mí, qué sé yo, he venido Cristo. Yo soy su mensajero, yo hablo por él. ¿No? En la idea delusiva hay una perseveración de... Ojo, después vamos a hacer las definiciones en relación a lo que son las creencias o religiones que no tiene que ver con lo que estamos comentando directamente. Perseveración de juicio de la realidad, en la idea sobre la verdad, sí, yo soy bueno, pero sí, yo soy bueno porque practico y soy muy bueno y me pueden contratar. Pero sí, está juicio de la realidad, sino que se sobrevalora eso, la persona, ¿no? En la idea obsesiva, hay un juicio de la realidad, claro que sí, está conectado con la realidad, no está alterada la realidad, y la fobia también, no está alterada la realidad, ¿no? La comprensibilidad,
pueden comprender el paciente su estado en idea delusiva, no. Los otros sí se entienden de que, oye, puedes exagerar, de repente no eres el mejor jugador, eres bueno, pero no es por tanto. Bueno, puede ser que sí, pero yo sé que podría ser mejor, ¿no? Pues ya, sí, ¿no? Entonces, en la idea obsesiva, en las fobias, sí hay una comprensibilidad de la situación que está pasando. Es lo que le sucede, ¿no? Entonces vamos a describir ahora lo que son las delirio o idea delusiva o delusiones, muchos textos. A veces el término, cuando decimos delirio, en alguna bibliografía, delirio es entendido como idea delusiva, sino que en la terminología americana el delirio es considerado una alteración, lo que mencionamos en otras clases, el síndrome confusional. Por ejemplo, un delirio por el delirio, una encefalopatía hepática es causa delirio. Un, un paciente que está en un post un ACV también entra en un cuadro de delirio. Un niño que va a ser, digamos, un niño que se le ha aplicado anestesia y en el periodo de recuperación de anestesia habla incoherencias o dice que está viendo animales o que lo van a matar o que va a morir, qué sé yo, que se le ha presentado el demonio, qué sé yo, está en un cuadro delusional. Ese es el término que se conoce, síndrome confusional o delirio. Pero acá no nos estamos refiriendo a alteración del pensamiento, del contenido del pensamiento. En algunos textos se llama delirio, otros se llama idea delusiva, o en otros delusiones. Se considera el siglo XIX como una falsa creencia. Ese es el concepto de idea delusiva, falsa creencia. Etimológicamente procede del latín delirare, que significa fuera del surco, fuera de la realidad. Claro, lo que sucede es que en los cuadros de síndrome confusionales o delirios es muy común que el paciente tenga ideas delusivas o esté fuera de la realidad. Es decir, se refiere a que el pensamiento que sale que sale de lo comúnmente se acepta como razonable, ¿no? Fitch y Sims dicen, ¿no? Un delirio o idea delusiva es una idea o creencia falsa, incorregible, que no está en consonancia con la procedencia social y cultural del paciente. Es una idea o creencia falsa, ¿ya? Incorregible. Sí, he viajado a otro planeta, soy Jesucristo reencarnado, una creencia falsa, incorregible, que no puede ser corregido, y que no está en consonancia con la procedencia cultural y social del paciente. De repente, por ejemplo, como cultura o como religión, yo creo, sumo que Cristo es el Hijo de Dios, enviado por Dios mismo, que forma parte de la Trinidad, qué sé yo, y que murió murió en la cruz y el tercer día resucitó para salvarnos a todos, ¿no? De nuestras culpas. Esa es mi creencia cultural o religiosa, ¿ya? Cultural religiosa. Y la obtengo como una convicción, pero forma parte, no es que sea una delusión, no es una idea delusiva como tal, ¿ya? Pero que, pero sí la sostengo como una convicción, pero lo acepto porque forma parte de mi fe o mi creencia cultural. Pero no es, cuando vas a la sierra, las personas tienen creencias en los apus, en pagar el término, bueno, es tributo, ofrenda, ¿no? A los cerros, a los apus, porque es parte de su creencia cultural, ¿no? No es porque esté mal, ¿no? Es su creencia cultural, ¿no? Es un delirio, no cumple, porque es una parte de su creencia cultural. Pero si yo asumo fuera de mi creencia cultural, fuera de mi presencia sociocultural, es una creencia falsa, incorregible, y todo así, y se tenga como una convicción extraordinaria y certeza subjetiva, estamos ante un delirio o idea delusiva. Contenido, los delirios, por ejemplo, los delirios, o sea, aquí vamos a ver contenido de los delirios sobre las ideas delusivas, ¿no? Los delirios de perjuicio, idea que las personas tienen la intención de perjudicarlo. Una variante son los delirios de persecución. Los delirios de referencia autorreferenciales, su entorno, los hechos parecen estar relacionados con él. Sí, doctor, están hablando en la televisión, están hablando de mí. En la radio están hablando de mí. Esas personas que están allá hablan de mí. Todos se relacionan con referencia autorreferenciales. Delirio de celos o celotípicos. Tiene la convicción delirante de que la pareja del paciente le está haciendo infiel. Y eso se presenta, por ejemplo, en el alcohólico, en el que consume drogas. Puede ser celópata. En alcohólico se describe la celotipia, ¿no? Celotipia, celópatas.
en el sentido de que, por ejemplo, sí, o sea, tiene la idea de que la mujer es infiel, sobre todo más en relación porque el alcoholismo causa el problema de impotencia, ¿no? Causa impotencia, oye, si mi mujer no está conmigo, ¿con quién estará? Pues peor todavía, se refuerza si era elusiva esa celotipia con las conductas o con lo que le sucede al sujeto por el alcohol. Delirios erotomaníacos. Este delirio también ha sido denominado síndrome o delirio de Clermont. Clermont es eh, tiene un nombre, ¿no?, específico, ¿no? En él cree que una persona de sexo opuesto, también puede ser el mismo sexo, disculpen, lo he puesto como está en el texto, pero podría ser el mismo sexo, ¿no? O del sexo, una persona está enamorada de él. El paciente interpreta todo lo que hace, la persona es por él. Por ejemplo, eso es más típico en relación, por ejemplo, los pacientes tienen delirios electromaníacos cuando mencionan, pues, de que tal artista, ¿sabes qué? Por ejemplo, qué sé yo, qué artista, una mujer puede decir, sí, Luis Miguel canta esas canciones y se la dedica a mí, ¿no? ¿Cómo? Sí, sí, porque lo hace por mí, ¿no? O Shakira se ha separado de Piqué porque es por mí, separando, porque quiere estar conmigo. Son delirios erotomaníacos. Y las personas pueden llevar esto, puede llevar a conductas, los fans pueden tener los delirios o delusiones erotomaníacas, y para que la persona se quede con él o no, o estar con él, pues se pueden asesinarla. No vas a hacer de nadie, solamente de mí, vas a hacer solamente mío o mía. Se pueden matar a la persona. Delirios megalomaníacos, ¿no? En este caso, el paciente se cree poseedor de facultades extraordinarias o de un noble linaje o protagonista de una misión especial, puede ser esa mística, ¿no? Una variante son los delirios religiosos o místicos. El megalomaníaco es el Salvador, el Todopoderoso, el que va a ser millonario, el que va a dar. Los maníacos suelen tener eso, ¿no? Por eso el megalomaníaco tiene esas ideas grandiosas, ¿no? Delirios megalomaníacos, ¿no? Delirio de culpa y condenación. Están convencidos, en este caso está presente en las depresiones severas, ¿no? Están convencidos de haber cometido algún mal o pecado. Y en algunos casos se creen deudores de un castigo o temen recibir alguno. Todo lo interpretan bajo esta idea. Delirios, delusiones, ideas delusivas de culpa y condenación, muchas veces en los pacientes esquizofrénicos, y esta relación también con el que puedan expiar sus culpas y de repente llegar a un intento con una conducta suicida. Delirios hipocondríacos, ¿no? En los delirios hipocondríacos se está convencido de sufrir una enfermedad o interpretar los síntomas en relación a este mal. Un tipo de delirio un tipo es el delirio dismorfofóbico, en que hay perciben alterada parte de su cuerpo, ¿no? Delirios de olor corporal y de halitosis, ¿no? Hipocondríacos, ¿no? Delirios de infestación. Cree estar infestado de parásitos y pequeños y visibles para él. Se le conoce como el síndrome de Ekbom, ¿no? Que está infestado por parásitos o animales pequeños dentro de él, ¿no? Y visible solamente para él y nadie más, ¿no? Síndrome de Ekbom. Delirios de pobreza y ruina. Creen haber perdido sus posesiones y se acompañan sentimientos de temor, culpa por dejar a las familias en la ruina. También va relacionado también con los cuadros de depresiones mayores o severas. Delirios de negación o nihilísticos. Cree que ciertas partes de su cuerpo o funciones fisiológicas han desaparecido, incluso que el mundo ha cambiado o desaparece. Inclusive que su cuerpo se está pudriendo, se está desapareciendo internamente, ¿no? Se está desapareciendo por partes, ¿no? Se está pudriendo, está descomponiéndose. Es el libro de negación de Cotard, el libro de negación onilístico de Cotard. Falsas identificaciones. Aquí tenemos el síndrome de Capgras y el síndrome de Fregoli, ¿no? El Capgras cree que una persona próxima a él ha sido reemplazado por un impostor. No describen diferencia física, pero están convencidos, ¿no? O sea, por ejemplo, si saben que su hijo está acompañándolo. No, doctor, este no es mi hijo. Alguien está disfrazado. No es él, es otra persona. El síndrome de Fregoli identifica falsamente a personas conocidas como desconocidas. Por ejemplo, ven a la enfermera que pasó la noche. Doctora, esa enfermera que está ahí, ella es mi hija. Se ha disfrazado de enfermera y me ha acompañado toda la noche y ha estado conmigo. No es cuidado. Síndrome de Fregoli.
Delirio de delegación o pasividad del pensamiento. Los pensamientos se vuelven extraños. Alienación, también le llaman de pasividad. No, mencioné antes era enajenación del pensamiento, en algunos textos se llama así, ¿no? Sí, esto es muy típico pues, que presenten esquizofrenia, ¿no? Los pensamientos se vuelven extraños, ¿no? Experimenta un pensamiento de él como ajeno a él. Suele decir que alguien le ha insertado pensamientos en su cabeza. Inserción de pensamiento. Sí, doctor, de esa nave extraterrestre insertan pensamientos en mi cabeza y me hacen decir y hacer cosas. Inserción del pensamiento. Puede ser que sus pensamientos han sido retirados de su mente. Si otro a través de escáner, los celulares, las personas pueden robar lo que yo pienso. Robo el pensamiento. Me quita mis pensamientos. Que sus pensamientos son leídos o escrutados por otros. Lectura del pensamiento. Si sus pensamientos están saliendo de su mente, de su cabeza y están expuestos al dominio público, difusión del pensamiento o irradiación del pensamiento. Dice que no son sus pensamientos, sino que están siendo controlados o puestos por otro, control del pensamiento. Delirios transmitidos. Hemos visto el contenido del pensamiento, específicamente el contenido, ahora los delirios transmitidos. Una persona transmite una idea delirante a otra u otras, que aceptan básicamente esa idea. ¿Eso es posible? O sea, ¿se puede contagiar los pensamientos o las ideas de ilusiones, las delusiones, hombre, ideas delirantes? Estas personas suelen tener cuando sucede esto, suele haber entre las personas un vínculo estrecho, fuerte, mayormente de una persona sobre las otras, en relación a poder, un poder religioso, político, un poder de un grupo sectario, ¿no? Un poder económico, un poder hasta de sometimiento hacia la otra persona, ¿no? Se ve sobre todo en comunidades aisladas, en personas que de repente inclusive hacen ayunos. Hay grupos religiosos que hacen ayunos, pero no un ayuno de un día ni una tarde, sino hacen ayunos prolongados de una semana, ¿no? En la que prácticamente hay una inanición, no comen nada porque están purgando, en otras palabras, están purgando sus culpas, ¿no? O acercándose al Creador de esa forma, ¿no? Es lo que creen hacerlo, ¿no? Entonces, y hay una dominancia. Muchas veces una persona es la delusiva, la que habla incoherencias, la que tiene una idea fantástica, y todos le siguen, y todos comparten esa idea. A veces se denomina, los franceses la denominaron folie du o folie communiquée, locura de dos o locura que se comunica. Obviamente tiene una relación de dominancia y la otra persona tiende a estar en posición de inferioridad, ya sea intelectual, socioeconómica o físicamente, o inclusive hasta sociocultural, religiosamente. Se ha dado, se puede dar. Las ideas sobrevaloradas, ¿no? Hemos hablado de deducciones, las ideas sobrevaloradas. Hace referencia a una idea comprensible y aceptable, teniendo en cuenta la proximidad social y cultural y educación de la persona, que es sostenida con una convicción más allá de lo razonable, a pesar de que la realidad objetiva incluye a pesar lo contrario a ella. Relacionada a problemas emocionales intensos, el trastorno de personalidad o límites, o limitaciones intelectuales, se le conoce también como ideas deliroides, ¿no? Ya lo habíamos mencionado, las ideas sobrevaloradas. Puede tener un componente, una base, pero es más allá de eso, ¿no? Más allá. Obsesiones y compulsiones. Una obsesión hace referencia a una idea, un grupo de ideas, una acción, una imagen, una melodía, un impulso, un temor a ceder a un impulso que aparecen en la conciencia del paciente. O sea, las obsesiones y compulsiones son pensamientos, ideas que tiene el paciente y que no las puede retirar de su cabeza. Por ejemplo, que tenga pensamientos obscenos, ¿no? O sea, pensamientos de que puede, por ejemplo, de tener relaciones sexuales o pensamientos obscenos de sexualidad con otras personas o pensamientos que puede hacer daño a otras, que puedo matar a mis hijos. Entonces, esos son pensamientos que aturden. Habíamos mencionado en las características de los tipos de alteración de contenido del pensamiento. Entonces, aturden al paciente, la angustia, no desesperan. Y lo que va a hacer es conductas o va a tener compulsiones, conductas para poder bajar esos pensamientos que son intrusivos, recurrentes y que no comparten y que saben que están mal ese tipo de pensamientos, pero no puede manejarlo, no puede controlarlo. Hace esfuerzos por bloquearlo, genera más ansiedad o actos absurdos que carecen de lógica, que son las compulsiones. En el trastorno obsesivo compulsivo hay obsesiones y las compulsiones son mentales o conductas para poder contrarrestar eso. Por ejemplo,
tengo los pensamientos, tengo imágenes, a veces imágenes de sexo, y yo soy una persona muy religiosa, creyente, y sé que no puedo tener esto porque me condiciona y no me favorece. Pero no es que tenga una idea o un momento, sino que continuamente estoy camino por la calle, en el aula, con las amistades, con el trabajo, con las mujeres, saliendo, veo. Entonces, es algo que me aturde, me angustia, me desespera. ¿Y qué hago? Rezo. De mi compulsión, mi conducta para bajar eso es rezar. Y rezo bastante, bastante, rezo, qué sé yo, rezo 2 horas y ahí me pasa algo, ¿no? Me pasa en algo. Entonces, son las obsesiones, pensamientos obsesivos y las compulsiones que son como respuesta a ello. Una compulsión hace referencia a un comportamiento motor, muchas veces, tiene carácter repetitivo y se ve obligado a hacer eso como respuesta a una obsesión. No solo son actos motores, pueden ser actos mentales como rezar, contar, repetir palabras, ¿no? La compulsión. Muy bien, chicos. Hemos hecho la maratón de psicopatología. Es una parte, todavía los otros doctores le harán las otras partes. A ver, algunas preguntas. Algunas preguntas. En libros, por ejemplo, sobre psicopatología, libro básico para poder revisar esto es el Kaplan. Es, es de origen norteamericano, pero es práctico. Si tienen más tiempo, el Psicopatología de Vallejo Ruilova, que es un libro español, que es bueno, también lo pueden conseguir por internet, ya están libres y lo pueden bajar. Es más completo, pero hay varios de psicopatología también, ¿eh? Hay varios argentinos y españoles mismos, psicopatología como tal también. El Kaplan, para no, es algo más práctico, a mí nos ayuda bastante, más fácil de informarnos y más sencillo. Eh, a veces los compendios grandes de psicopatología más que ayudarnos nos confunden porque no hay todavía una sistematización clara acerca de los conceptos, ¿no? O sea, por ejemplo, como decía, ¿no? Ustedes hablan de ideas delusivas, delusiones, delirios, entonces se confunden, ¿no? En verdad es lo mismo, es una alteración del contenido del pensamiento, pero que está escrito de diferente manera en algunos textos, ¿no? Si hubiera alguna pregunta, jóvenes. Doctor, buenas tardes. No, En caso de una entrevista con algún paciente con alteraciones del pensamiento, tengo entendido que no tendríamos que contradecirlo. Por ejemplo, ¿no? Que estuviera dando algún ejemplo de alguna alteración gustativa o visual. no, ahí solamente, en ese caso hacemos la pregunta y si vemos, o sea, ¿estás seguro de eso? De repente, por ejemplo, dice tener por ejemplo, que huele a algo extraño, huele a jazmines siempre que va, o sí, siempre huele eso, por ejemplo. Usted lo percibe, sí, es eso, ¿no? Está seguro, está convencido. Otras personas más, no sé por qué las otras personas no lo perciben, pero yo sí lo percibo. Entonces, menciona, ¿no? El paciente refiere que tiene tal percepción, está convencido de él, pero ¿desde cuándo? Eso lo presenta hace un año, ¿no? ¿A qué hora? ¿En la mañana, en la tarde, en la noche, todo el día, en qué momento? ¿No? Así, ¿no? Si ha pensado que de repente puede estar teniendo alguna alteración, de repente he tenido olfatorio, he ido al médico para ver eso. Sí, he ido al médico, pero me han dicho que no tengo nada y no sé por qué percibo eso. Describe nada más, ¿no? No se le va a contradecir, inclusive cuando tiene las ideas de persecución, por ejemplo, doctor, siento que me quieren matar, hay un carro que está a la espalda, a la vuelta de la casa, y me persigue, me persiguen autos negros y personas que están ahí vigilando, entonces, ¿qué hacer ahí? Personas se le pregunta, ¿estás seguro de eso? De repente, quizás sea una coincidencia, no, doctor, estoy convencido de eso, estoy seguro de eso, así pasa. Entonces está convencido, ¿no? Se describe nada más, tenemos que describir qué es lo que está diciendo, ¿no? Si está convencido o no, si es una idea delusiva o no. A propósito, les comentaré a ver para que quede claro en eso, por ejemplo, de alteración del pensamiento, como tenemos algo de tiempo, creo, este, mm,
el ejemplo, hace unos años atrás, unos amigos fueron a visitarme porque uno de los hermanos tenía un problema. ¿Y cuál era el problema? Me dijeron, ¿no?, que este hermano tenía una tienda y había despedido a una persona de esa tienda porque no cumplía con algunas cosas, entonces, en expectativas del trabajo, entonces lo despidió, le dijo, sabes, está acá más. Y la otra persona se fue, ni siquiera lo amenazó, ni le dijo, ya, sí, pues el trabajo ya, y se retiró. Pasaron unos días y esta persona se enteró, o sea, el que había despedido a esta persona, se enteró de que esta persona a la que había despedido era familiar de unas personas que estaban ligados con los actos delictivos. Parece que tenía familiares que eran delincuentes. Inclusive delincuentes que usaban armas, que amenazaban a otros, entonces, que hasta extorsionaban a veces a otros. Se describen en el ámbito delincuencial hay eso, ¿no? Entonces, esta persona paciente, digamos, le entró la duda, que oye, despedido, no se vaya a vengar, seguramente va a hacer algo, le va a decir a sus familiares, a su hermano, que algo que venga de mí. Entonces empezó a tener esas ideas, ¿no? Y, no, cálmate, no pasa nada, no, ya se fue, ya está tranquilo, está buscando otro trabajo, así me han dicho. No pasa nada. No, pero la persona el paciente se angustiaba, se desesperaba, inclusive veía carros que paraban, no, sí, mira, me están siguiendo, algo pasa. Entonces, ya tenía pensamientos así de perjuicio, de daño, de persecución, y estaba convencido de eso. Sí, inclusive los hermanos entraron en duda, oye, no pasará esto, porque a veces se ven venganza, vendetas, a veces matan a una persona y no sabemos, ¿no? Entonces los hermanos fueron a hablar con las personas, con los supuestamente que estaban vigilándolo, amenazándolo, queriendo hacerle daño. Y estas personas que lo conocían a estos hermanos se rieron, ¿no? ¿Qué le pasa? Todo está mal, ¿cómo vamos a hacer eso? Si lo conocemos de tiempo. Y lo despidió a él porque no cumplía el trabajo, porque se hace, ¿no? Pero el paciente estaba convencido de eso. Entonces, el paciente estaba con una idea delusiva de persecución de daños, ¿no? Una persecución de daños, o sea, de perjuicio, era clarísimo. No tenía otra sintomatología, no tenía alucinaciones, no tenía un cuadro psicótico, era una idea delirante, un trastorno de ideas delirantes, ¿no? Clarísimo. O sea, le di una medicación por un tiempo, ya le bajó, ya le quité la medicación y está mejor, ¿no? De vez en cuando le pregunto, oye, ¿cómo está tu hermano? No, no pasa nada, ya pasó. ¿Por qué situaciones pasó? Por situaciones de tensión, etc., pero le hizo un cuadro psicótico en relación a esa idea delirante. Estaba convencido de eso, porque él inclusive iba a su casa con cuidado, decía, no venía a trabajar por toda esta situación, imagínense, ¿no? O sea, toda esta situación creó un trastorno en su entorno familiar, laboral, inclusive tuvo problemas con su pareja por esa situación. Oye, la pareja le decía, oye, déjate cosas, que no estás pensando eso, no, sí, va a pasar eso, tú no sabes, tú no conoces a esa gente. Estaba convencido de eso, ¿no? Muy bien, y bueno, podía tener cierta lógica eso en nuestro entorno un poco violento, sí, pero una vez contrastada la situación con los agentes que supuestamente estaban queriendo hacer daño, no había nada de real, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta mayor más? Parece que no, doctor. Muy bien, Gabrielita. Gabriela, No, ¿no? el internet de Gabriela se malogró, doctor. Disculpe, doctor. ¿Con quién tengo el gusto? Estudio, Oh, gracias a los chicos por la asistencia. Gracias por estamos avanzando en el curso, ¿no? Ya estamos la segunda semana. La próxima semana tienen unos talleres con la doctora Diana Reque, ¿no? Sí, creo que está programado unos talleres, ¿no? ¿No? ¿Se me escucha? Uy, con mi audio. ¿Me escuchan? ¿Se me puede escuchar, jóvenes? Sí, doctor, lo escuchamos. Sí, Doc, sí se escucha. Ay, ay, ya. Disculpe. Le decía que la próxima semana tienen un taller con la doctora Reque. Hay que aprovecharlo, ella lo ha estructurado, ella es muy buena, muy didáctica, le gusta esa área, entonces va a hacer unos talleres de reforzamiento de algunos avances que hemos tenido en relación a psicopatología. Muy bien, muy bien, muy bien, jóvenes. Entonces, bueno, gracias por la atención. Nos estamos viendo en su siguiente semana, ¿no?
Cuídense, que le vaya bien. Gracias, Doc. Cuídese. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Chao, chao. Doc.